¿Ya? Bien, entonces, nada, vamos a iniciar. Espero que me escuchen bien para poder aprender. Hoy día vamos a estudiar Historia del Perú primero. No, Historia Universal primero y luego vamos a hacer Historia del Perú. ¿Ya? Porque los temas más antiguos que hasta ahora estamos viendo es Historia Universal y luego ya hacemos del Perú. Listo, Pedro, muy bien. Entonces vamos a empezar de una vez. Vamos entonces con Historia Universal. Vamos a compartir la pantalla. Ajá. Ya, creo que acá vamos a ponerlo. Ya está. Bueno, empecemos recordando un poco, ¿no? La semana pasada vimos la historia del Imperio Romano. En realidad lo que vimos fue las etapas de Roma. Roma pasó por ¿cuántas etapas? Tres etapas. Primero fue una monarquía, luego se convierte en una república y luego se convierte en un imperio. Justamente les estaba contando hasta la clase pasada las famosas y terribles guerras civiles. Recordarás un poco, ¿no? Hubieron tres guerras civiles y dos triunviratos. Entonces eso ya lo habíamos conversado y nos quedamos aquí. El Imperio Romano. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Te lo vamos a presentar. Se llamó Augusto. El primer emperador de Roma es él, Augusto. Recuerda que en realidad su verdadero nombre había sido Octavio. Él, Octavio, él era hijo adoptivo de Julio César. ¿De acuerdo? ¿Recuerdas a Julio César, el gran dictador que fue amado por el pueblo romano porque salía en defensa de los plebeyos, ¿no? Bueno, este Octavio derrotó a Marco Antonio. Recordarás cuando Marco Antonio se unió a Cleopatra, lo cual para Octavio y para en realidad todo Roma fue una alta traición, porque Marco Antonio se supone que tenía que ser parte de un triunvirato en defensa de los plebeyos. Entonces vimos eso y Augusto será el primer emperador. Es interesante Augusto en el sentido de que con él ya no va a haber más guerras civiles, por eso a su gobierno se le conoce como la Paz Augusta o la Pax Augusta, ¿sí? Estoy hablando en términos de latín, la Pax Augusta. Época también donde nace Cristo y donde, bueno, el gobierno de Augusto va a ser uno de los más tranquilos en realidad. Sin embargo, todo esto acabó cuando llega Tiberio. Lamentablemente con Tiberio las guerras regresan. Tiberio es uno de los emperadores más, no sé cómo llamarlo, de los innombrables, ¿no? Él era un emperador que tenía bajas pasiones y la verdad es que son cosas que no quisiera hablar ahora porque es tan indignidades, ¿no? Solamente te diré que le gustaba reunir a muchos niños, los llevaba vestidos a su palacio y los volvía a casa desnudos, ¿no? Aunque algunas veces los tiraba al abismo para que no cuenten en su casa lo que hacía Tiberio con ellos. Qué terrible. Luego de Tiberio vino Calígula, y este fue peor de todos, porque Calígula embarazó a su propia hermana y luego la hizo abortar pateándole el estómago porque él quería ver cómo se aborta. Calígula estaba loco, se empezó a quedar calvo y por eso ordenó a todos los romanos que se pelen la cabeza también, porque no le gustaba que alguien tenga una hermosa cabellera. Es más, lo nombró a su caballo cónsul. No vale la pena mencionar Calígula. Cuando él muere, Roma hizo fiesta hasta que llega Claudio. Claudio literalmente era un baboso, dicen, porque paraba con la boca abierta botando baba. Claudio asesinaba a la gente y se olvidaba por qué lo había hecho y pedía en el almuerzo que le hagan recordar por qué había matado a esa persona en la mañana. Luego viene Nerón y él fue el que mandó a incendiar Roma. En realidad nunca se probó si él fue el que mandó a incendiar Roma. Puede que Roma se haya incendiado porque la mayoría de sus casas eran de madera, pero Nerón le echa la culpa a los cristianos, iniciándose así las primeras persecuciones a ellos, ¿no? Bueno, entonces, de todos los 60 emperadores que va a haber en esta época, yo quiero que prioricemos cuáles son los más importantes para el examen. Entonces, yo quiero empezar con, bueno, de todos los anteriores que hemos ahorita visto, el único importante aquí es Augusto. Los demás no hicieron nada.
excepto las perversiones que ya te mencioné. Y después tenemos a Vespasiano y Domiciano. Los dos podemos decir que son importantes en el sentido de que también ellos persiguieron a los cristianos. Una época donde los romanos nunca van a querer simpatizar con los cristianos y los cristianos van a ser usados para ir al Coliseo, los tiraban a los leones para que los diviertan. Era una época donde los mismos cristianos creyeron que el fin del mundo se acercaba, ¿no? O la revelación del Apocalipsis, ¿no? También se hablaba de eso. En la época del emperador Trajano se puede hablar de que el Imperio Romano llegó a su máxima expansión, ¿sí? Entonces, Vespasiano, Domiciano, Trajano. Ahora, de todos estos emperadores, para serte sincero, San Marcos no ha preguntado mucho, mucho. Una a las 1000, a las 500, ¿ya? Pero si hablamos de los que podría venir con más posibilidad, es él. Empecemos con los que más riesgo hay o chance que vengan. Adriano. ¿Por qué? De este sí, por favor, tómalo muy en cuenta. El emperador Adriano es importante porque, como dice ahí, él recopiló, la primera vez es el primero que recopila las leyes de Roma. Es decir, ustedes saben que las leyes ya se habían dado, las famosas leyes escritas, la ley de las 12 tablas, la ley Canuleia, esto que vimos la clase pasada. Pero lo que faltaba era reunir todas esas leyes en un librito, lo que hoy día en el Perú conocemos como la Constitución Política. Eso que hizo Adriano, muy parecido a una constitución porque recopila todas las leyes, se le conoció como el Edicto Perpetuo. No lo olvides, el Edicto Perpetuo, la primera recopilación del derecho romano, dado por el gran emperador Adriano. Ahora, miren en qué año más o menos estamos, 285 al 395. Por supuesto, estamos ya en la era cristiana. Y aquí, a partir de estos años, ya se puede empezar a ver algunos bárbaros que empiezan a olfatear o a oler las fronteras de Roma. Ya desde esta época, los romanos van a empezar a ver a los bárbaros con mucho recelo o resentimiento, ¿no? Es una época donde estará el emperador Diocleciano. Es una época también donde nuevamente las guerras empiezan a hacer pan de todos los días. Diocleciano se le va a ocurrir una gran idea. Como a cada rato hay golpes de Estado y se matan entre los gobernantes, era mejor establecer la llamada tetrarquía. La tetrarquía ya sabemos que viene del número 4. Entonces, cuando hablamos de una tetrarquía, lo que va a hacer Diocleciano es que el Imperio Romano sea gobernado por 4 emperadores. Cuatro, por eso tetrarquía, por supuesto. Pero estos 4 emperadores van a tener una característica. 2 van a gobernar en Occidente y los otros 2 van a gobernar en Oriente. Ahora, ¿por qué 2 y 2? Porque si uno es sacado por golpe de Estado, ya sabemos que el sucesor, que es el segundo, lo tiene que reemplazar inmediatamente. Como era antes, cuando caía un emperador, muchos se mataban para ver quién iba a ser el sucesor y eso generaba más guerra y más anarquía. Entonces lo que hace Diocleciano al establecer la tetrarquía es que va a ser una especie de vicepresidente. Si sale uno, inmediatamente ya sabe Roma a quién le toca asumir, ¿no? Se llamarán 2 Augustos y 2 Césares. A eso se le llama la tetrarquía. Tengan en cuenta de que eso no significaba que el Imperio Romano ya estaba siendo dividido. No, profesor, pero a mí me han dicho que al final el Imperio Romano fue dividido en 2 Romas. Sí, pero muchas veces uno confunde. No es aquí donde se da dicha división. Aquí el Imperio Romano sigue siendo una unidad. Lo único que está cambiando es que van a haber 2 emperadores con sus respectivos sucesores para evitar que hayan guerras por las puras, no sabiendo quién será el nuevo emperador cuando caía uno, ¿no? Entonces es como que hagan cola, ¿no? Cae uno, ya sabes quién es el que lo sucederá. Cuando renunció PPK no hubo problema porque ya sabíamos que Vizcarra le tocaba por orden asumir por ser un vicepresidente. Esa es la idea. Ahora, otro emperador aparte de Adriano que suele venir con frecuencia es Constantino. Es más, te puede venir más que Adriano y más que Diocleciano. Lo de Diocleciano ha venido en San Marcos, creo, el año pasado. Hace mucho tiempo que no venía sobre la tetrarquía. Por eso te lo estoy presentando para que no te vayas a olvidar. Ahora, Constantino te lo quiero presentar de otra forma porque me interesa que lo conozcas aquí. Constantino y Teodosio. Ellos son los 2 últimos emperadores. ¿Por qué es tan importante Constantino? Constantino es importante porque él decidió ya no perseguir más a los cristianos.
decretando así la llamada tolerancia al cristianismo. Hay un documento que decreta que ya no puedes perseguir nunca más a los cristianos. Este documento se le conoció como el Edicto de Milán. El Edicto de Milán, ¿qué cosa es entonces? El documento dado por el emperador Constantino para que no haya más persecuciones a los cristianos. Profesor, ¿y por qué él ya no quiso perseguirlos? ¿Y por qué antes sí se los perseguía? ¿Qué pasó en el corazón de Constantino que se apiadó de ellos y ya no quiso más perseguirlos? Bueno, una vez le pregunté eso a una monja y me dijo que Dios entró en el corazón de Constantino y por eso decidió ya no perseguirlos. Luego le pregunté a mi profesor historiador de San Marcos y él me dijo la versión histórica, que dice lo siguiente. Constantino se dio cuenta que cada día la religión cristiana crecía en fanáticos, o sea, cada día más gente se convertía al cristianismo. Entonces, eso generó que el cristianismo se convierta en una institución muy fuerte, ¿no? Lo que más tarde sería la Iglesia Católica, una institución cada día más fuerte. Entonces, los romanos, como estaban ya en crisis, recuerda que la crisis empezaba a darse también por este asomo de los bárbaros que hace un rato te mencioné ya estaba surgiendo. Entonces, como los bárbaros amenazaban con ingresar a las fronteras, Constantino se dio cuenta que se necesitaba legalizar esta religión porque de esa manera esta religión le daría un aire de esperanza para que Roma nuevamente tenga fuerza. Repito, Roma estaba debilitada, pero esta religión cada día cobraba más fuerza. Entonces Constantino decidió aceptar esta religión para Roma de tal forma que la institución cristiana fortaleciera la débil Roma que estaba habiendo. Entonces Roma se fortalece gracias a esta institución religiosa. Profesor, pero no me quedó claro algo. O sea, ¿qué tenía el cristianismo que cada día se hacía más fuerte? Su filosofía. Eh, para ser cristiano no necesitas dinero. En cambio, para creer en la religión de Júpiter, o sea, del dios Júpiter de Roma, tenías que tener un becerro y eso costaba mucho dinero, un toro para ser sacrificado y ahí recién puedas ser parte del culto a Júpiter. Pero para el cristianismo todo es gratis. Además, un cristiano que le decía a un esclavo romano, oye, esclavo romano, ¿sabías que para nuestro Dios Jehová tú y el emperador valen lo mismo? O sea, un esclavo no lo puede entender. O sea, ¿cómo es posible que para tu Dios yo y mi emperador seamos iguales? Sí, nuestro Dios te ama a ti y ama al emperador por igual. Pero todas las conquistas que el emperador ha hecho en la tierra no sirven para nada, porque las mejores conquistas se hacen en el cielo. ¿Quieres pertenecer a mi religión? Entonces, únete a mí. Cada día muchos romanos se convertían al cristianismo. El cristianismo cada día era más admirado incluso por la forma como resistían ellos. Mientras más los mataban a los cristianos, con gusto iban a la muerte, con gusto iban al Coliseo para ser devorados por los leones, porque sabían que Dios los iba a recibir en el paraíso. Entonces era una resignación pacífica. Entonces los romanos admiraban a esa forma tan entregada de adoptar esta nueva religión. Entonces toda esa fuerza que el cristianismo cada día crecía, le gustó a Constantino y lo usó para fortalecer a Roma, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería algo muy importante en Constantino, la tolerancia al cristianismo. Luego de Constantino, si quieren te puedo contar algo más de Constantino, ¿no? O sea, Constantino también decidió que la Biblia tendría que ser seleccionada con 4 evangelios. Entonces, tú sabes que hubieron 12 apóstoles, por lo tanto hay 12 evangelios, hasta más en realidad. Pero Constantino fue el que decidió que los 4 evangelios que tienen que ir en la Biblia son el de Marcos, Juan, Lucas y Mateo. O sea, fue Constantino el que decidió elegir a estos 4 evangelios para que sean la versión oficial del cristianismo. ¿Y por qué no elegir a los demás evangelios? Porque fueron considerados apócrifos debido a que no encajaban en el interés que tenía Roma sobre la versión que quería que el mundo sepa de Cristo. Porque, por ejemplo, también tenemos el Evangelio de Judas, ¿no? Que se defiende diciendo que él no es ningún traidor, simplemente Judas tuvo que cumplir el papel más trágico de traicionar a Cristo, no porque él sea un traidor, sino que Judas lo tuvo que hacer para que se pueda cumplir lo que estaba escrito, la voluntad de Dios, que era que Cristo se ha entregado a los romanos y muere en la cruz
por toda la humanidad. Entonces, Judas más que un traidor sería pues el actor que tuvo que pagar los platos rotos en la historia y tuvo que hacer la voluntad de lo que tenía que hacerse. Tendremos también el Evangelio de Felipe, ¿no? Que habla que Cristo estaba con una pareja, María Magdalena, pero como no era bien visto que Cristo sea visto en la historia con una mujer, con una esposa, decidieron colocarla en el reparto de actores, que María Magdalena fue la prostituta más famosa de la historia, ¿no? Entonces, como estos evangelios no podían hacer dudar la fe porque te podían hacer pensar, y cuando uno piensa eso es muy peligroso pensar, entonces prefirió, repito, Constantino en el edicto de Nicea, en el año 324, a acordar en un concilio, el concilio de Nicea, que serían los 4 evangelios, los que hoy conocemos en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos a Teodosio. Y Teodosio ya decretó oficial el cristianismo con el llamado el edicto de Tesalónica, y fue él el último emperador de Roma. Él fue el último emperador y que decidió dividir el imperio en dos. Entonces tenemos la parte verde, el imperio romano de Occidente, y la parte amarilla, el imperio romano de Oriente. Él sí fue el que decidió dividirlo, y ahora habían dos Romas, la Roma de Occidente con su capital Roma y la Roma de Oriente con su capital Constantinopla. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué Roma cayó a mano de los bárbaros? ¿La de Occidente o la de Oriente? ¿Cuál de las dos Romas cayó tras la invasión de los bárbaros? ¿Fue la Roma de? Correcto, correcto, Wilmer, Occidente, así es, la Roma de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente vivirá durante toda la Edad Media. ¿Alguien me puede decir con qué otro nombre será conocido el Imperio Romano de Oriente durante toda la Edad Media? Será conocido como el famoso Imperio Bizantino. Excelente, Wilmer, el Imperio Bizantino. Pero eso ya es propiamente Edad Media. Muy bien, eso es justamente lo que vamos a hacer ahora, pero antes, como para cerrar bien el capítulo de Roma que les estaba debiendo este pedacito de la clase, vamos con una pregunta nada más, una pregunta. Y esta es, muchachos, nivel uni. Parece geografía, pero es historia. ¿Qué actuales países que vemos en las alternativas habrían sido parte de la expansión del Imperio Romano? Ah, su profe, es cierto, parece geografía. Si quieren, les doy una chance, vean otra vez el mapa y más o menos ubiquemos, ¿no? Ustedes deben de saber qué país está aquí hoy día, ¿no? Hay muchas telenovelas en Canal 2 que de ese país salen. Ustedes saben qué país está por aquí, ¿verdad? Este es África, ¿no? Bueno, entonces, la clave, ¿cuál sería desde ese punto de vista? A ver, el primero que me diga la clave, vamos a leer. Es correcto, muy bien, Joaquín, Micaela, Renato. La clave beso, claro, Egipto, Francia y Turquía. Otra vez, ahí está, Egipto, aquí está, Francia, aquí obviamente, y Turquía, que sería esta parte, ¿no? Faltó otros países más, ¿no? Pero ya sería una clave más larga. Muy bien, chicos, entonces terminamos hasta aquí lo del Imperio Romano. Acuérdense que yo les envié ya sus PPT de Roma desde la semana pasada incluso, para que lo revisen nuevamente. Ahora sí nos metemos a la clase de hoy, que ya es propiamente nuestra clase, y esta es, ¿ok? La Edad Media. Bienvenidos a los 1000 años que duró la Edad Media. Acuérdense, uy, disculpen, voy a volver a abrirlo porque no leo sus chats. Ya. Recuérdense que la Edad Media duró como 1000 años, y dentro de la Edad Media hay como 10 temas menores que tenemos que estudiar. Profe, 10 temas, ¿cuáles abarcan esos? La Edad Media abarca 10 temas. Yo lo voy a enumerar rapidísimo, luego lo vamos a ver en detalles. Los bárbaros, es lo que ahorita vamos a empezar a ver. El Imperio Carolingio, el feudalismo, las cruzadas, clásico tema, la economía medieval, los árabes, Mahoma y sus amigos, ¿no? ¿Qué más? El Imperio Bizantino, ya van 7. Las monarquías medievales, la iglesia medieval y la cultura y la educación y el arte, ¿no? Todo está vinculado con cultura, arte. Ahí están los 10 temas, obviamente con el fin. Correcto, muy bien, así es, Joaquín. El tema que más ha venido es el feudalismo, y es el que San Marcos suele preguntar con mucha más frecuencia. Por eso en el feudalismo vamos a darle un tiempo especial para que aprendamos más detalles. Bien,
Pero no podemos estudiar el feudalismo si es que no conocemos algo previo. Y lo previo es los orígenes de la Edad Media. Muy bien. ¿Cuándo podemos señalar el origen de la Edad Media? La Edad Media se inicia oficialmente con la caída del Imperio Romano que acabamos de verlo. Una primera pregunta importante sería, ¿por qué razón cayó Roma? Las causas de la caída de Roma, ¿cuáles serían? Serían las siguientes. En primer lugar, yo quiero que imaginen el mapa de Roma. Ya no tengo aquí el mapa del Imperio Romano, pero ya lo hemos visto. Imaginemos lo que era así, ¿no? El Imperio Romano. Recuerden que el Imperio Romano había crecido tanto, se había expandido tanto, que eso era un problema. ¿Por qué? Porque las fronteras eran muy extensas y a más extensas fronteras se necesitan más soldados, es decir, para que haya más vigilancia. Y eso justamente es lo que ya Roma carecía. Por lo tanto, ¿qué consecuencia trajo eso? Que las fronteras del Imperio Romano se estaban debilitando debido a que no habían, repito, muchos soldados para protegerlas. Y como ya te dije, los bárbaros estaban asomándose, iba a ser finalmente más fácil que estos bárbaros se metan por las fronteras, o sea, por los resquicios donde no había mucha vigilancia. Una especie de coladera, ¿verdad? Esa era las fronteras de Roma. No todo poroso estaba por algunos lados. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que Roma se debilita no solo por las fronteras, sino también porque dentro de Roma el gobierno cada día estaba peor. ¿Qué cosa estaba pasando? Los cultivos estaban en problemas. ¿Y por qué? Lo que pasa es por dos razones. Uno, problemas de clima. Suele pasar sequías, inestabilidad climática, hubo plagas de mosquitos, no sé, estas langostas y bueno, estos problemas había. Por otro lado, también los romanos empezaron a liberar a sus esclavos. Empezaron a liberar a sus esclavos. ¿Por qué tontos? ¿Por qué hicieron eso los romanos si los esclavos les servían como mano de obra? Muchos de ellos, muchos de los romanos liberaron a sus esclavos porque como estaban empapados con la filosofía griega, ¿se acuerdan de la historia de Grecia? ¿Quién conquistó a quién? ¿Grecia o Roma? ¿Se acuerdan? Fue Roma quien conquistó a Grecia. Pero Roma, al conquistar a Grecia, ¿qué aprendió? La filosofía griega, esta filosofía de la bondad, ¿no? Entonces, en filosofía a esto se le llama el estoicismo. Los romanos se habían vuelto con esta filosofía, muchos de ellos liberaban a sus esclavos. Y esto fue un grave error, porque si liberas a tu esclavo, entonces ya no tienes quien te trabaje la tierra. Entonces la crisis cada día era peor. ¿Ya? Entonces, como ya no había mano de obra esclava, los romanos que dijeron, qué tontos hemos sido, por liberar a los esclavos ya no tenemos mano de obra, pues necesitamos mano de obra, ¿de dónde la sacamos? Pues, ¿vale? ¿Para qué los liberaste a sus esclavos? Entonces voy a decirle al esclavo que regrese y le voy a pedir un favor. Oye, ex esclavo, trabaja mi tierra, pero si tú me has liberado, se supone que ya no soy esclavo. ¿Quién te ha dicho que vas a seguir siendo esclavo? Tú ya no eres más mi esclavo. Solo te pido que te conviertas de esclavo a siervo. Entonces ya, o sea, tú eres libre, pero quiero que trabajes para mí. ¿Ya? Entonces de esclavo se convierte a siervo. Entonces, de esa manera surgieron algunos feudos que se llamaba inicialmente el colonato. O sea, el colonato es una hacienda que será la base de lo que más tarde será el sistema feudal, ¿no? Ahora, otra cosa más hay que agregar. No solamente los esclavos que fueron liberados y nuevamente fueron invitados a trabajar, pero ya no como esclavos, sino como siervos, eran parte de la mano de obra, sino adivina a quién más los romanos invitaron para que sean mano de obra, a los bárbaros que estaban asomándose. Entonces le dijeron, hola bárbaro, tú que estás asomando mis fronteras, te invito a que me invadas. Entra nomás, entra, invádeme, te dejo que entres a mi frontera y trabaja mis tierras. Y también te voy a pedir un favor, quiero que sirvas en mi ejército para que me ayudes a proteger las fronteras. Entonces repito lo que he dicho, fueron los mismos romanos los que invitaron a los bárbaros para que entren a Roma, para que trabajen la tierra y además para que sirvan en el ejército romano y de esa manera se pueda resguardar mejor las fronteras de otros bárbaros que podrían venir. Entonces a esto se le conoce como invasiones pacíficas, las invasiones pacíficas de los bárbaros, pacíficas en el sentido que los mismos romanos los invitan. Sin embargo, luego vendrán las invasiones violentas. Los bárbaros violentos son, o sea, son dos grupos. Invasiones pacíficas son primero
Y luego las invasiones violentas, que ya esas ya fueron con guerras y todo. Muy bien, entonces esto es el resumen de por qué cayó Roma. Por supuesto que aquí te dejo esta diapo para que puedas leer detalles de lo que te he explicado, tomando en cuenta que la primera es la más importante. ¿Por qué cayó Roma? Por su excesiva expansión. Ok, lo demás ya lo he mencionado hace un rato. Ahora, después de esto tenemos que conocer la historia de los bárbaros. Sí, profe, que los bárbaros son los extranjeros que vivían a las otras partes de la frontera de Roma. Sí, claro, la palabra bárbaro significa extranjero, pero tenemos que diferenciar, o sea, la diferencia entre los bárbaros y los romanos, ¿cuál es? Esto es importante que lo presten mucha atención porque ha venido muchas preguntas sobre esto. La diferencia entre los bárbaros y los romanos es que, en primer lugar, los bárbaros, los bárbaros son de esas personas que les interesa mucho la fidelidad y la pureza de sangre. Son de esos fanáticos que odian la traición y la traición se paga caro. Por eso es que una promesa es algo sagrado, o sea, que tú le prometas algo a alguien es sumamente sagrado, o sea, traicionar una promesa es algo gravísimo, sumamente gravísimo, a tal punto que a los bárbaros, ¿qué crees que le importa más? ¿La promesa hablada o la promesa escrita? A los bárbaros más le interesa la promesa hablada. Basta que tú se lo prometas de boca y está clarísimo que no vas a traicionarlo. En cambio, los romanos eran distintos en ese aspecto. Como ellos son de las leyes, preferían la promesa escrita, ¿no? Hoy día sería con notario y abogado por si acaso, ¿no? Porque si te presto $1,000, tengo que tener un papelito para la garantía si es que no me pagas mi plata. Ese sería pensamiento romano, ¿no? Pero si tú confías ciegamente con la palabra nada más, ese es pensamiento bárbaro. Como te dije que los bárbaros son muy fieles, les interesa mucho la pureza de sangre, los bárbaros entonces ¿adoptarían o no adoptarían? La respuesta es no. Un bárbaro jamás adoptaría porque no es lo mismo querer a un hijo que no es de tu propia sangre y carne. En cambio, los romanos sí podrían adoptar. El ejemplo más famoso fue Octavio. ¿Te acuerdas quién era Octavio? Te dije. Octavio fue el hijo adoptivo de Julio César. Entonces, otra diferencia es que los romanos no son tanto de la pureza de sangre, ¿no? Por eso pueden adoptar, pero los bárbaros sí necesitan que tiene que ser mi carne y sangre, si no, no es lo mismo. Los bárbaros también son famosos porque sus leyes eran habladas, como te dije, ¿no? Su costumbre era así, hablada. Los romanos, en cambio, era escrito, todo el derecho romano era muy fuerte. Los bárbaros, entonces, profesor, no es como me lo habían pintado, que eran unos salvajes, unos terroristas. No, yo no he dicho que sean pacíficos tampoco. O sea, cuando había guerra, olvídate, los bárbaros destrozaban todo, no respetaban ni la vida del niño ni de las ancianas. O sea, agarraban al bebito, lo tiraban al cielo y sacaban su espada y lo esperaban como anticucho, ¿no? O sea, los bárbaros en el ataque eran horribles. Es más, para ganarle a los romanos, las guerras duraban días, incluso semanas. Agarraban a los cadáveres, como la guerra iba a continuar al día siguiente, en la noche, los cadáveres eran amontonados a propósito en el medio del campo de batalla para que se pudran y huelan tan feo que cuando los romanos nuevamente aparezcan, el mismo olor los haga retroceder. Porque tú sabes que el olor más asqueroso de la historia es del muerto humano, ¿no? Entonces, esa era estrategias que tenían los bárbaros en la guerra. Pero aparte de eso, o sea, está bien que en la guerra eran unos malditos, pero tenían su cultura, tenían sus costumbres, tenían sus dioses. Y también ellos fueron los que inventaron el embutido, el pantalón y los vasos de vidrio. Eso fue una pregunta de hace varios años en San Marcos también que hicieron. Entonces, ahí te dejo esta diapositiva donde estamos resumiendo todo lo que acabo de mencionarte. Aquí están los grandes aportes, ¿no? Pantalón, jabones, embutidos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora les voy a contar un poco más sobre los bárbaros en el aspecto de su religión. Ellos tuvieron unos dioses importantes. Incluso hubo unas películas hace años sobre Odín, ¿no? Estos eran sus dioses. Sin embargo, aquí va a venir algo muy bonito o muy curioso. Como los bárbaros van a mezclarse con los romanos y como ya te dije que los romanos habían aceptado el cristianismo,
ocurrirá una mezcla. Los bárbaros dejaron de creer en sus dioses primitivos, Odín, etcétera, y decidieron aceptar el cristianismo. La profe, qué interesante. Yo jamás imaginé un bárbaro volviéndose cristiano. Pues sí, sin embargo, esa aceptación al cristianismo de los bárbaros no va a ser total. Es decir, va a ser una creencia 50%. A ver, un ejemplo. Tú puedes creer en Cristo. Para ti, ¿Cristo quién es? ¿Un ser humano o un ser divino? O sea, nuestra religión es el cristiana, no ustedes que no sé si serán católicos, aunque a más intelectual dicen que más se aleja uno de Dios, a más pobre e ignorante o analfabeto uno se acerca más a Dios, dicen que esa es la ecuación proporcional, con sus obvias excepciones, por supuesto, pero lo que te digo es que para ti Cristo es humano o es divino. Entonces sería las dos cosas, pues no, porque Cristo es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo fue de carne y hueso. Cristo es Dios, pero al mismo tiempo fue un ser humano. Entonces, intenta hacerle creer eso a un bárbaro, o sea, no lo va a entender. ¿Cómo que? Son como que las dos cosas. O Cristo es humano o Cristo es divino, pero no puede ser las dos cosas. O sea, para nosotros sí lo podemos entender, pero en el cerebro de calabacita de un bárbaro tal vez no. Entonces, ellos van a creer que Cristo es 50% humano y 50% divino. Para un católico eso no se lo acepta. Para un católico, Cristo es 100% Dios y 100% humano. Claro, serían 200%, ¿no? Y se descuadra todo el porcentaje. Pero entonces, cuando uno piensa su fe a su manera, a su criterio, y no como la iglesia quiera que tú creas, o sea, tú puedes creer en Dios, en Cristo, pero a tu manera, estás siendo un hereje. No significa que seas ateo, la diferencia es que el ateo no cree en Dios, el hereje cree pero a su manera. Entonces, los bárbaros se van a considerar herejes, aceptarán al cristianismo, pero de una manera personal, donde no van a aceptarlo 100% divino, ni tampoco 100% humano, sino mitad, mitad. Y esa herejía, yo quisiera de una vez presentarla, se llamó la herejía arriana. Los bárbaros, repito, van a ser miembros de la herejía arriana, que es creer en el cristianismo, pero no al 100% como el dogma te lo pide. ¿Ya? Entonces ahí está. No se olviden que los bárbaros tenían unas creencias muy locas. Cuando tú morías en honor a tus dioses, te ibas a un paraíso donde te recibían unas mujeres hermosas, semidesnudas, llamadas las valquirias, para que te lleven al paraíso llamada la Valhalla, ¿no? Pero todas esas creencias van a irse evaporando cuando poco a poco, lo digo por última vez, poco a poco se vuelvan cristianos los bárbaros. ¿Y por qué se volvieron cristianos? Porque la influencia de Roma también, ¿no? Los contagió. Es una mezcla, la cultura romana con la cultura bárbara se mezclaron. Agrégale eso al ingrediente cristiano, toda esa mezcla es la Edad Media. La Edad Media es la mezcla del elemento bárbaro, la fidelidad, la pureza de sangre, el respetar a un señor superior a ti, ¿no? Las costumbres habladas. Mézclalo con el derecho romano y eso mézclalo con Cristo. Eso, todo ese sabor de esa mezcla se llama Edad Media. La Edad Media es la síntesis de esos elementos culturales. Muy bien. Vamos, chicos, turno para ustedes. Respuesta de esa pregunta, por favor. Ajá. En el mundo bárbaro, un elemento fundamental en la sociedad. Ya, en el mundo bárbaro, según lo que te he explicado, ¿qué podríamos encontrar? Correcto, creo que solo un alumno lo había imaginado, ¿verdad? Ahí está claro, Micaela, muy bien, Micaela. El valor atribuido a la herencia con sangre. Recuerda que los bárbaros son mucho de la fidelidad y la pureza de sangre, ¿no? La adopción, por ejemplo. Así es, muy bien. A ver si hay otra pregunta. Hay otra pregunta, a ver, les toca otra vez. Todo esto es lo que ahorita les he contado, a ver cómo está. Fusión de costumbres entre los bárbaros germanos y romanos. Una consecuencia de esa fusión fue la pérdida de la vigencia de la ley escrita. O sea, la ley escrita, la clásica ley de Roma, pierde un poquito de vigencia debido a qué. Ajá. La D. Ajá. Debido a que, claro, debido a que los romanos se regían por la
costumbre, ¿no? El derecho consuetudinario se decía, la costumbre. Así es la clave de la respuesta. Muy bien. Lo que vamos a ver ahora es qué consecuencia trajo que los bárbaros lleguen a Roma. Como ya sabemos, la Roma que cayó fue la Roma de Occidente, ¿ya? La Roma de Occidente es la que cayó a mano de los bárbaros. Pero estos bárbaros van a establecer reinos, y estos reinos serán los reinos como los visigodos. Tenemos también el reino de los ostrogodos, los francos, los anglosajones y los bárbaros asiáticos o tártaro-mongoles conocidos como los hunos, donde estará el famoso Atila, que se ha hecho famoso en varias películas, Atila, ¿no? Que decía su frase, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba, ¿ya? Entonces, para que esto quede, o sea, no es que tengas que aprenderte toda esta información, lo que me interesa y lo que al examen de admisión le interesa también es que en este mapa lo puedas resumir así. Los bárbaros que destruyeron Roma, la Roma de Occidente, establecieron reinos. Los visigodos establecieron en la actual España, los ostrogodos en la actual Italia, los francos en la actual Francia, los vándalos en el norte de África, los anglos y sajones en la que hoy es Inglaterra, etcétera, etcétera. Acá tenemos otra forma de ver cómo los reinos bárbaros empiezan a asentarse. O sea, profe, tenían sus reyes, tenían sus leyes, sus costumbres, claro. O sea, bárbaros como pirañas tampoco eran. Tenían sus culturas y sus formas de organización. Entonces, así se convirtió Europa. Antes, ¿qué cosa era eso? El Imperio Romano de Occidente. ¿Y ahora en qué se ha transformado? En reinos bárbaros. ¿Quién de ustedes me puede decir cuáles de estos reinos bárbaros terminará siendo el más poderoso porque conquistará a muchos otros reinos bárbaros? El reino bárbaro más poderoso que conquistó a sus vecinos, o reinos bárbaros también, serán los, no te olvides, a ver, ¿quién lo sabe por aquí? Los francos, excelente, los francos. Los francos sí vale la pena saber ciertos detalles. Entonces, a continuación, la historia de los reyes francos. Un famoso rey franco fue Clodoveo. Clodoveo fue el primer bárbaro que se vuelve católico. Acuérdate que ya te conté que los bárbaros se fueron volviendo católicos, pero Clodoveo es el primer rey bárbaro que se vuelve católico y lo hizo porque su esposa era católica y ella le pidió por favor que se convierta al catolicismo. Su esposa se llamaba Doña Clotilde. ¿Ya? Entonces, de esa forma, Clodoveo empieza a aceptar el cristianismo. Ahora, otro rey después de Clodoveo muy importante será Pipino el Breve. Pipino el Breve es interesante porque él le va a regalar al Papa tierras y va a ser la primera vez en la historia que un papa sea dueño de un gran lote de terreno, lo que será las bases de los llamados estados pontificios y lo que ya para el siglo XX se convirtió en un estado. Ustedes saben cuál es el estado donde vive el Papa, ¿no? El estado, el Vaticano, ¿cierto? Pero antes de que se convierta en un país independiente, el Papa era dueño de enormes extensiones de terrenos que eran la mitad de Italia. Y eso fue porque Pipino el Breve se lo regaló. Profe, disculpe, ¿por qué le hizo el regalito? Para que el rey y el Papa sean amigos. ¿Y por qué quieren ser amigos? Para que los dos dominen el mundo. El rey en el poder político y el Papa en el poder espiritual. De esa manera ya controlas a la humanidad tanto por las leyes como por el tema religioso. De esa forma se van a juntar los dos poderes, el civil y el religioso. Pipino el Breve tuvo un hijo famoso, conocidísimo, Carlo Magno, y Carlo Magno será el que se encarga de hacer el famoso imperio carolingio. ¿Ya? A continuación, el imperio carolingio. ¿Quién lo hizo? Carlo Magno. ¿Hijo de quién? De Pipino el Breve. ¿Y Pipino el Breve quién era? Pipino el Breve era también el hijo de otro rey, Carlos Martel. Se llamaba Pipino el Breve porque era de una talla pequeña, ¿ya? No por otra razón, ¿sí? Bien, Carlomagno, ahí te lo presento, Carlomagno, ahí está, hijo de Pipino el Breve, etc. Carlomagno era famoso porque tenía un deseo. El deseo que tenía Carlomagno era que los francos, el reino franco de donde él provenía, conquiste a los demás reinos bárbaros. ¡Hala, qué osado, profesor! ¿Y por qué quiere hacer eso? ¿Por qué quiere conquistarse a los demás reinos bárbaros
si son iguales, son germanos como él, son de origen germano como él. Lo que pasa es que Carlomagno quiere hacer un imperio, pero ese imperio, que ya sabemos que fue el imperio carolingio, quiere que sea un imperio que no sea 100% de sabor bárbaro, sino que también tenga otro sabor. ¿Qué otro sabor quieres que le demos? El que hace un rato te presenté, el sabor romano y el sabor cristiano. Ah, ¿verdad? Usted dijo de que los bárbaros adoptaron costumbres romanas, efectivamente. Es decir, es como decir que Carlomagno quiere resucitar nuevamente el Imperio Romano, pero con un sabor bárbaro y con el elemento de las leyes romanas y con la pimienta del cristianismo, como era parte de la época. Entonces, de esa manera las conquistas de Carlomagno se lograron, y de esa forma también, ahí está, se convirtió en el Imperio Carolingio, ¿no? Ahora, tienes un enorme imperio, pero necesitas una administración, porque un imperio tan grande no se gobierna tan fácil. Por eso decidió Carlomagno dividir su imperio en provincias. Y justamente ahí es donde tenemos que destacar las más importantes características de la organización. Lo que hará Carlomagno es partir su imperio en provincias. Estas provincias tendrán nombres variados. Tenemos, por ejemplo, bueno, la capital del imperio se llama Aquisgrán, y luego, recuerda también que él llega a Roma, claro, o sea, Carlomagno también conquista la parte de Italia a la misma Roma, y así es como el Papa lo coronó emperador, o sea, el Papa aceptó. ¿Por qué el Papa aceptó que Carlomagno llegue hasta su ciudad, Roma? Porque acuérdate que Carlomagno era hijo de ¿quién? Ah, ¿verdad? De Pipino el Breve, el que le había regalado tierras al Papa. Entonces, Carlomagno también, digamos, era pues, tenía que estar bien con el Papa y el Papa bien con Carlomagno. El Papa León III lo corona a Carlomagno emperador de Roma y, claro, también era emperador de todo el imperio carolingio. Ahora, esta coronación de Carlomagno es más trascendental porque desde esta coronación ya empieza a creerse de que quien pone a los reyes en el trono es Dios, Jehová, Cristo, ¿no? Él es el que lo pone. Profesor, ¿el Papa quién es? El Papa representa a Jesucristo en la tierra, pero el rey gobierna porque el poder se lo dio Dios, no el pueblo. El pueblo recién le da el poder a un presidente ya en la edad contemporánea. Tras la Revolución Francesa empezamos a cambiar las costumbres, pero en esta época no. Entonces tú no eres nadie para sacarlo al rey porque el rey está ahí porque Dios lo ha decidido. Entonces, nuevamente el poder espiritual y el poder civil se fortalece. Como te decía, ¿no? Carlomagno hace una administración creando varias provincias, condados, marcas y ducados, pero también decidió hacer leyes. En esto recordarás que Carlomagno va a heredar las leyes de Roma, se llaman capitulares. Se llamaban así porque las leyes estaban divididas en capítulos. Y eran leyes muy interesantes, ¿eh? Desde cómo gobernar una provincia hasta cómo criar gallinas en el corral. O sea, todo tenía que saberse y todo tenía que estar muy bien reglamentado. Y para que no lo vayan a traicionar a Carlomagno, tenía sus famosos espías, los Missi Dominici, que eran conocidos como los ojos y oídos del emperador. Ahora también hay que contarles de que Carlomagno también era muy interesado en que su imperio tenga una buena cultura y educación. Algunos libros le llaman el Renacimiento carolingio. Interesante porque Carlomagno nunca aprendió a leer ni escribir, pero tenía ganas de educarse y por eso creó muchas escuelas. Tenemos, por ejemplo, las escuelas palatinas, las escuelas conventuales y las escuelas parroquiales. La diferencia está en que en las escuelas palatinas las clases se imparten en el palacio de Carlomagno. Para él y para su familia eran las clases. En las escuelas conventuales que se hacían en los conventos, las clases eran para los que tienen el fin de ser religiosos, ¿no? Los futuros clérigos, teólogos. Ahí se enseñaban 7 cursos, las llamadas 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium, ¿no? En filosofía, no sé si te han hablado de esto, el trivium incluía 3 cursos de letras y el quadrivium 3 cursos de ciencias. En el trivium, por ejemplo, a ver, en el trivium tenemos los cursos de letras, gramática, retórica y dialéctica, ¿no? Gramática, lo que sería hoy lengua, el arte de escribir. Retórica, lo que sería hoy oratoria. Si no sabes llegar a tu pueblo, no vas a ser un buen político. Y dialéctica, lo que hoy sería la lógica, ¿no? El arte de hilar ideas. En el quadrivium teníamos los cursos de ciencias, aritmética, geometría, astronomía,
y música, pero la música de la iglesia, ¿no? Esta que seguramente te hacían cantar cuando de niño te ibas a la parroquia de tu barrio, esa era. Sobre todo el aleluya les gustaba el cántico clásico. Muy bien. Y las educaciones parroquiales era para el pueblo, en las parroquias del distrito, de la comarca que había. Muy bien, mira, interesante, ¿no? Como Carlomagno hace un gran imperio, pero todo tiene su final. Carlomagno murió. Y cuando Carlomagno murió, decidieron que sus tres nietos se partan el imperio. Los tres nietos de Carlomagno se partieron el imperio. El Tratado de Verdún fue el que oficializó la partición del imperio carolingio. Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Profesor, ¿y eso fue bueno o malo? Vamos a ver si fue bueno o malo. Es decir, pareciera malo, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo es posible que todo el imperio que el abuelo había hecho, o al morir, sus nietos se lo van a repartir y se va a desintegrar el imperio? Sin embargo, hay que decir también de que es una época donde nuevamente bárbaros van a invadir. Otra vez los bárbaros, pero a diferencia de los bárbaros germanos del siglo IV, los que destruyeron la Roma de Occidente, lo que vamos a tener ahora son los bárbaros del siglo IX. Estos bárbaros son muy famosísimos, son conocidos como los vikingos. ¿Has escuchado hablar de los vikingos? ¿De qué país, por ejemplo, procedían los vikingos? ¿De qué país? Acuérdate que fue el país que jugó con Perú en Rusia, fue el primer partido. Creo que la respuesta está sencilla. ¿O no vieron el mundial? Fue Dinamarca. No te olvides, claro, Dinamarca. Los vikingos eran de origen danés, pero también venían de la zona de Groenlandia, esa zona de Islandia, ¿no? O los vikingos. Entonces, los vikingos empezaron a amenazar Europa, la Europa que ahora era de los nietos de Carlomagno. Por eso es que, como era una época de inseguridad, los nietos de Carlomagno, ¿qué hicieron? Hicieron lo siguiente: partieron su reino en pedazos. ¿Por qué hicieron esto? Es como que tú decidas hacer un rompecabezas. Cada pedacito sería un feudo o un pedazo de tierra. Carlos el Calvo, como era un rey que no quería problemas ni tenía ganas de gobernar su territorio por las guerras y las invasiones de los vikingos, decidió prestarle a sus nobles para que cada uno gobierne un pedazo de estos que estoy dibujando. Hola, duque, oye tú, marqués, oye tú, conde, un favor, gobiérname por favor uno de mis pedazos de mi gobierno, de mi territorio, porque yo no tengo tiempo. Ya después, cuando tenga ganas, me lo devuelves, ¿ya? Claro, rey, vaya nomás tranquilo, descanse, mucho que se lo voy a devolver cuando usted luego me lo pida. ¿Qué hicieron estos nobles con los pedazos que se apoderaron de los territorios que estás viendo acá? Construyeron su famoso castillo y esas serían las bases del origen de ¿qué? Creo que la respuesta es obvia: el feudalismo. El feudalismo, que es el origen del poder en base a la tierra, que lo vamos a ver a continuación. Pero primero, a ver, dos preguntas del imperio carolingio, chicos. Vamos, uno, lean. ¿Qué crees que buscaba Carlomagno al crear provincias, condados, marcas, ducados? ¿Qué buscaba? Buscaba, correcto, buscaba una mayor eficacia del sistema de la administración. Porque si tú no tienes provincias, ¿cómo gobiernas un imperio tan amplio, no? Ya, y esta. Justo lo que ahorita estaba hablando. Cuando se desintegre el imperio carolingio y se refuerza el poder local de los señores, esto generó las condiciones para, ahí está un huaico de dedos, el surgimiento del régimen feudal. Muy bien. Entonces, chicos, a continuación, el tema más importante de la Edad Media, el feudalismo. Siglo IX al XIII, tuvo su apogeo. El feudalismo es el sistema en el cual el poder se basa en la cantidad de tierras que tengas. Pero para que se le llame feudalismo, tiene que haber varios elementos. No solamente que tengas una tierra, sino que tengas vasallos y que tú seas el señor feudal. Señor, vasallo y tierra son los tres elementos para que podamos hablar de que este sistema se llama feudalismo.
Algo de esto te había hablado hace un instante. ¿Por qué surgió el feudalismo? Habíamos dicho que los vikingos invadieron Europa, la Europa carolingia, y esto generó, claro, ¿te acuerdas? Que los nietos de Carlomagno, no pudiendo controlar estas invasiones, decidieran entregar sus tierras en pedacitos, ¿verdad? Como rompecabezas, a sus nobles vasallos. Tonto estos nietos de Carlomagno al creer que estos nobles les iban a entregar sus tierras después. Estos nobles vasallos se hicieron más poderosos, se agarraron los terrenos, construyeron castillos, contrataron vasallos, siervos también, y de esa manera el rey se debilita, porque se fortalecen los señores feudales. Entonces ahí vamos a encontrar a este sistema. Como dices, Renato, señor de señores, vasallos. Ok, señor de señores, vasallos de ninguno. Es señor, vasallo y el feudo. La tierra tiene que ser otro elemento para que exista el feudalismo. Sin embargo, hay que aclarar algo. También para que el feudalismo sea total, tienen que haber dos ceremonias para que pueda esto organizarse. Las dos ceremonias se llaman el homenaje y la investidura. A ver, vamos a analizar cada una. Imagínate, por ejemplo, la escena de, a ver, de la primera imagen. Bueno, tenía otra imagen, por acá creo que está. A ver, imagínate esta escena, el señor tiene su castillo, pero los vikingos están asomando así por los alrededores, entonces vienen los vasallos y piden protección, entonces llegan y le tocan la puerta al señor y le dicen, oh señor feudal, déjame trabajar contigo, quiero servirte, protégeme de los vikingos que ya vienen, ¿no? Entonces, claro, los vikingos ya vienen. ¿Me das protección? Por favor, señor, protégeme. El señor que le dice, está bien, justamente necesito vasallos para que me ayuden. Te doy a proteger, pero con la condición de que seas mi vasallo. Yo seré su vasallo, señor feudal. Sí, pero no te creo, porque si tú vas a ser mi vasallo, tú tienes que ser solo mío. Tú no puedes irte con otro señor feudal. Se lo juro, señor, yo estaré con usted hasta que la muerte nos separe. No, así no, vasallo. Tú tienes que jurarme que me vas a ser fiel. ¿Y cómo quiere que se lo jure? Vamos, hazme el homenaje. ¿En qué consiste? Consiste en que el vasallo se va a arrodillar ante el señor feudal, así como la imagen de arriba. Y entonces le va a decir las siguientes palabras. Yo, vasallo, fulanito de tal, me arrodillo ante ti, gran Señor todopoderoso, y te juro que te seré fiel en la pobreza y en la riqueza hasta que la muerte nos separe. Juraré que jamás te traicionaría ni me iría con otro Señor. Tú serás único para mí, seré tu hombre eternamente. ¿Y cómo crees que el Señor está convencido de que no está mintiéndole? Porque el juramento lo hace colocando sus manos en una Biblia. Entonces, como ya te diste cuenta, el elemento cristiano está presente en la ceremonia, que era de origen bárbaro, ¿no? Mira cómo los bárbaros ya hasta usan la Biblia, están totalmente empapados de esto, ¿no? Entonces, esto se llama el homenaje. Inmediatamente el señor feudal, como ya le creyó a su vasallo, le pide que se acerque más y le da un besito, ¿ya? En la boca, un piquito nada más, ¿ya? Por si acaso no son mariconadas, simplemente es un pacto simbólico de dos varones que acaban de hacer un pacto de fidelidad, de hombre con hombre. Entonces, de esa manera el vasallo se siente que depende de ese otro señor. Es una dependencia honorable, es un honor depender y servirle a mi señor. Ese es el homenaje. Muy bien, entonces lo más importante del homenaje es que el vasallo ha hecho el juramento de fidelidad. Ahora, ¿qué le va a hacer el señor a su vasallo? El señor a su vasallo ahora le va a entregar su pedazo de tierra, su feudo, para que de ahí pueda estar, ¿no? Para que pueda mantenerse. Y esa entrega de tierra se le llama así, la investidura. Entonces, el señor le entrega a su vasallo el feudo o beneficio. Como ven en la imagen de abajo, profe, pero en la imagen de abajo no veo nada que le esté entregando un feudo, solo veo que le está agarrando a palazos en la cabeza. En realidad lo que le está entregando el señor al vasallo es una bandera, también puede ser una espada, que representa el feudo, porque ni modo que agarre un costal de tierra y se lo aviente ahí, pues no, o sea, simplemente es algo simbólico, le entrega una madera, una espada, una lanza o un ramo de flores, y luego ya el vasallo va a ir a hacerse poseedor de su feudo, solamente es algo simbólico lo que hace ahí. De esa manera entonces la investidura también se ha concretado.
Eh, ya, después vamos a hablar la diferencia entre feudo y corbea. Corbea es un impuesto, el feudo es el terreno, la hacienda, ¿no? ¿Ya? Y también el derecho de pernada, que es otro impuesto al matrimonio. Eso viene luego. Espérate un momento, por favor. Entonces, os repito aquí. El homenaje, ¿en qué consiste? En que el vasallo le jura fidelidad al señor. Y la investidura, ¿en qué consiste? En que el señor le entrega a su vasallo el feudo. ¿Ya? Si hasta ahí está quedando claro, tal vez algunos puedan decir, ¿qué diferencia hay entre vasallo y siervo? Si alguna vez has creído que el vasallo y el siervo es la misma cosa, te recontraequivocas. Acá lo vamos a entender mejor. Esta pirámide nos puede ayudar a entender cómo va la jerarquía. Como ya sabemos, el rey existe. Usted dijo que el rey había entregado sus territorios a los nobles. Sí, pero ¿quién te ha dicho que ya no gobierna? El rey gobierna, solamente que nadie le hace caso. Los más poderosos son los dueños de las tierras y estos son los señores feudales. Entonces acá están los nobles o señores feudales. Entonces el señor feudal, podemos escribirlo aquí, el señor feudal. Pero recuerda que el señor feudal tiene vasallos. Ah, ¿verdad? Los que se arrodillaron ante él, claro. Estos vasallos, no vayas a imaginarlos así como unos campesinos de las altas punas de nuestro Perú que están trabajando la chacra. No, estos vasallos son hombres de nobleza, pero son nobles menores. Un vasallo jamás ensuciaría sus manos trabajando la tierra. Los que trabajan la tierra son los vasallos de estos vasallos. Ah, mira, ve, así se dice. El vasallo del vasallo se llaman los siervos. Bueno, acá han puesto campesinos, total es lo mismo. Los siervos. Incluso se puede decir que los siervos también tienen vasallos, que son esclavos. O sea, era una jerarquía total de división, ¿no? Entonces, si lo queremos ver de otra manera, en la punta de la pirámide estaría el rey, el señor feudal, que son los más poderosos, y sus vasallos. Recuerda que los vasallos son nobles. Es como decir la diferencia entre la cocinera, la empleada que cocina o limpia tu casa. Bueno, no creo que ustedes tengan empleada del hogar, ¿no? Pero hay gente de Plata, de Miraflores, de San Isidro, que tiene su empleada. La diferencia entre una empleada del hogar con el chofer de tu carro. Entonces, ambos son empleados, pero digamos que el que tiene más, digamos, más así prestigio es el chofer de tu automóvil, ¿no? Es un chofer, ¿no? Que va con smoking, terno y te lleva. Entonces, pero es un empleado. Entonces, en este caso, el chofer sería el vasallo. Un vasallo es un noble. Es inferior, pero es un noble. Pero el siervo ya, ese siervo no tiene libertad, porque imagínate que el señor le venda el feudo a otro, se lo entrega con todo y siervos, o sea, sale con todo. Los siervos son como decir árboles, ¿no? Ya, entonces, los siervos no le pagan dinero, solamente le dan un lote de terreno para que de ahí vivan, ¿ya? Bien, entonces tenemos los vasallos, el rey y el señor, ellos son los bellatores, porque son unos bellacos, tienen el poder mayor. Luego tenemos a los miembros del clero, que son los que manejan lo que es la religión, ¿no? Los oradores, les dice, porque paran orando. Y finalmente los campesinos, ¿no? Tanto los libres como los no libres, o sea, los siervos, son los de la última jerarquía. Se les llama los laboradores porque laboran la tierra. De ahí viene la palabra trabajar, laborar, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía de la organización. ¿Algo más sobre esta pirámide? Claro, te puedo decir de que la relación que hay entre un señor feudal con un vasallo es una relación honorable o no es honorable. La relación sí es honorable porque es una relación entre el señor y el vasallo. En cambio, entre el señor y el siervo, esa relación es no honorable, no honorable. O sea, el señor jamás ni siquiera lo conoce a su siervo, no le interesa hablar con él, jamás le haría un homenaje. No es honorable que un señor hable con un siervo. Pero entre el señor y el vasallo sí hay una relación de dependencia, obviamente, de dependencia, pero honorable. El feudalismo es una relación de dependencia personal, donde un hombre depende de otro hombre. ¿Ya? Bien, entonces, este sería la forma como es la jerarquía social. ¿No? Como ves, no son iguales, ¿verdad? Correcto. Vamos ahora a hablar de... preguntas sobre lo que hasta aquí hemos visto.
A ver, chicos, ustedes díganme la clave. El sistema de dependencia personal comprometía al vasallo a través de qué? El sistema de dependencia. A ver, léanlo. Ajá. Ajá. Ya, claro. A través de el homenaje y la fidelidad. Ese es el compromiso que tiene el vasallo hacia su señor, sobre todo la fidelidad. ¿Esta más? Los señores feudales estaban obligados a qué? En base a lo que te dije sobre la investidura. Estaban obligados a, ajá, me lanzan un montón de CCCs y DDDs, entre C, o más Cs que Ds. Estaban obligados a proteger a sus vasallos. ¿De qué manera el señor protege a su vasallo? Entregándole sobre todo los feudos, ¿no? La tierra donde de ahí se van a mantener. Tierras que van a ser trabajados por los campesinos siervos, por supuesto. En esta época, tú quieres comer, lo sacas toda la comida de la tierra, ¿no? Quieres huevo, quieres leche, quieres carne, todo lo encuentras en los feudos. No te necesitas el comercio, no necesitas la moneda. Es una economía autártica o de autoabastecimiento. Eso es interesante. Eso no significa que a fines de la Edad Media no resurja el comercio. Sí va a resurgir, pero eso fue a finales. Muy bien. Esta es una imagen de cómo eran los tipos de propiedad de la tierra. A ver, lo hacemos súper resumido. Este es el señor, este es su castillo, y esto que se llama reserva señorial son las tierras que son exclusivamente del señor. Estas son las tierras del señor feudal. ¿Quiénes trabajan las tierras del señor feudal? Los siervos, por supuesto, los siervos. ¿Ya? Acá tenemos otras tierras que se llaman los mansos. Estas tierras son trabajadas por campesinos también. Y estas tierras pueden ser de los vasallos que han juramentado con el Señor. Mientras que las tierras comunales abarcan más que todo bosques, los bosques. Entonces, hay árboles, ese es para todos, cualquiera puede ir a perderse en un bosque, pero es muy peligroso en esa época porque no hay seguridad ciudadana. Vamos a concentrarnos ahora en los impuestos. La corvea, como hace un rato me lo escribieron, es el impuesto que paga el siervo. ¿En qué consiste? Trabajar las tierras del Señor. Yo trabajo las tierras del Señor, ¿por qué? Porque el Señor a cambio me está dando un pedazo de tierra para que yo de ahí pueda vivir. Otro impuesto que es muy importante después de la corvea es esto que se llama las banalidades. Por ejemplo, señor feudal, ¿puedo conversar con usted? Soy el siervo. Los siervos no conversan conmigo. Por favor, hágame caso. Es cumpleaños de mi hijo. Como es su cumpleaños, solo por este día quiero pedirle prestado su horno para calentar pan. Porque quiero que coma pan caliente, solo por esta vez. Está bien, pero por prestarte mi horno tienes que darme un impuesto, que es parte del pan caliente para mí. Eso se llama banalidad. Otro ejemplo, señor feudal, présteme su molino para poder sacar agua. Está bien, pero tú también tienes que trabajar ese molino en mi beneficio porque yo te lo estoy prestando. Entonces, esa es otra forma de impuesto. También tenemos el censo, la talla, que puede ser tanto en especias o productos como en algún otro servicio que el señor te lo pida cuando te lo requiera. ¿Ya? El derecho de pernada es justamente el derecho al matrimonio. Cuando un siervo quiere casarse con una sierva, el señor feudal le da el permiso, pero con la condición de que ella tiene que pasar la primera noche con el señor feudal. Por supuesto que al día siguiente se la va a devolver al siervo, a su esposa. Obviamente que no se la devuelve igualito como se lo había entregado. Entonces, esa fue la triste forma de vida que tenían los siervos. Muy bien. En esa época también existió esto del cinturón de castidad, ¿no? Sobre todo cuando los señores iban a la guerra y su esposa tenía que tener el cinturón, se llevaban el llavero. Esas son historias que se hablan en la Edad Media. La caballería. ¿Qué era un caballero? Los caballeros son los jóvenes señores feudales. O sea, es un señor feudal pero adolescente. A los primeros años de infancia, ¿no? A los 7 años, ya lo van formando como
como paje, ¿no? Ya a los 14 años lo convierten en un escudero, así como Sancho Panza. Y a los 21 años recién puede graduarse de caballero. ¿Para qué sirve la caballería? Es una institución que tenía el respaldo de la Iglesia Católica y que servía para que puedan defender a las mujeres, a las viudas, a las ancianas de la inseguridad que podía haber, ¿no? Entonces imagínate una mujer, una chica caminando por el bosque llevándole su canastita a la abuelita y viene un malhechor. Entonces aparecía el caballero, agarraba su espada, lo mataba al malhechor y la salvaba a la chica, ¿no? Entonces quedaba como un caballero este joven o noble adolescente, ¿no? O noble o su juventud. La chica muchas veces se quedaba enamorada del caballero. El caballero, por supuesto, tiene que comportarse a la altura con la dama que le atrae. Y la chica también no puede dejar que se exprese esa atracción que tiene. Entonces, la chica a lo mucho le clavaba la mirada y con eso era suficiente para que la chica le esté declarando indirectamente. Además está decir que esa noche el caballero la buscaba a la chica y la raptaba. Entonces se subía con una escalera de bombero hasta el torreón más alto del castillo y se la robaba a la chica, ¿no? Y para ella era la mejor prueba de amor que podía haber, porque si un caballero ha tenido la osadía de burlar la seguridad y no tenerle miedo al papá y robar a la dama, entonces para la chica es la mejor prueba de amor de que este es el hombre que yo merezco en la vida. Así es que si alguna vez te han dicho caballero, no te lo creas, porque tú ni matas delincuentes con tu espada, ni tienes caballo, ni menos te robas a tus enamoradas, ¿ya? Entonces, la caballería de la época adquiere valores diferentes al decirnos caballeros en la actualidad. Muy bien, después de esto, vamos a ver, unas preguntas previas para antes de seguir. A ver, chicos, es una preguntota de eco, ahí les lanzo. Uh-huh. Uh-huh. En la parte final está la pregunta. ¿Cómo era la organización social en el periodo feudal? ¿Cómo se organizaba la sociedad feudal? Se organizaba a través de lo que se llama como, a ver, ¿quién más ha dicho la clave? A ver, claro, la dicen todos, correcto, es esto, se llama división estamental. ¿Por qué? Porque habían tres estamentos, la nobleza, el clero y el pueblo, ¿no? El estado llano, el pueblo. Si tú eres de la nobleza, vas a seguir siendo hasta la muerte de la nobleza. Pero si tú naces pobre, por más plata que tengas, o sea, tú naces pobre, ingresas a San Marcos, tienes una empresa, te haces millonario, tú vas a seguir siendo del estamento más bajo. ¿Por qué? Porque tú no naciste dentro de la familia del rey. Un noble puede ser pobre, pero por ser noble sigue siendo el estamento más importante. Entonces, la división es estamental. Tú no puedes salir de tu estamento. Actualmente, ¿cómo se da la división? A diferencia de los estamentos medievales, la división actual es a través de las clases sociales, donde si tú naces pobre, puedes morir rico. Si naces rico, puedes jugar la lotería o puedes jugar tragamonedas y terminas pobre en la vida. Es diferente la división. Muy bien, ahora vamos a hablar del feudalismo. Tiene una segunda parte más tarde que vamos a verlo con la economía medieval, que es la parte final de este tema. Muy bien, ahora vamos con los árabes. Ustedes han escuchado hablar de Alá, Mahoma, etcétera, ¿verdad? Ya. Contarte, por ejemplo, de que el imperio árabe musulmán es la segunda religión más poderosa del mundo. La primera más poderosa porque tiene más fans es la católica, pero la segunda con más fieles es la árabe o musulmana. La historia empieza en la península arábiga. Tenemos dos ciudades famosas, la Meca y Medina. Vamos a conocer que dentro de la Meca existía este lugar sagrado conocido como la Cava. Cava significa cubo. Profesor, parece una carpa de circo cuadrada. ¿Qué cosa hay adentro? Adentro hay una piedra negra gigante. ¿Y de dónde salió? Cayó del cielo. Una vez cayó un meteorito. Pero los árabes creyeron que esa piedra cayó del cielo porque es sagrada y que de ahí salían muchos dioses, miles de dioses. Por eso terminó siendo un lugar sagrado, la Cava. ¿Dónde queda la Cava, insisto? En la ciudad de la Meca, ¿ya? Mucha gente se peregrina cada año tienen que ir a la Meca a peregrinación. Es como ir al Vaticano para demostrar tu amor a Cristo, por ejemplo, ¿no? Ahora, es en este lugar
esta es una iglesia famosa llamada Las Mezquitas, ¿no? Y ahora vamos a presentarles al que inició esta nueva fe, la fe de el único Dios, Alá. Mira, los árabes en un primer momento creían en muchos dioses, pero Mahoma se va a encargar de convencerlos de que dejen de creer en tantos dioses, por las puras creen en tantos dioses, y solo crean en uno, en Alá. Mahoma era un mercader, él tenía sus camellos, viajaba por el desierto, transportaba, ¿no?, mercancías. Una vez conoció a una vieja de 40 años que era una viuda rica, o sea, viuda de dinero, y quiso casarse con Mahoma 20 años menor que ella, ¿no? Entonces le dijo, quiero estar contigo, me gustan tus ojos penetrantes y todo lo demás. Así fue como Mahoma se casó con esta mujer mayor que él, se llamaba Jadilla. Un día Mahoma se fue a un retiro espiritual, ¿no? Porque ellos también hacían sus retiros espirituales, y hubo algo muy interesante. Dentro de una cueva, Mahoma estaba meditando y se le presentó el ángel Gabriel. Sí, el mismo ángel Gabriel que se le presentó a la Virgen María. Y el ángel le dijo, Alá es el único Dios y tú eres su profeta, Mahoma. Tu misión en esta vida es convencer a todo tu país que crean en un solo Dios. Imagínate que a ti te pase algo como que a Mahoma le pasó. Estás de lo más tranquilo en tu cuarto y un fantasma atraviesa las paredes y se dice que es el ángel Gabriel y te pide que cumplas la misión que te han encomendado Dios. O sea, tú te vas a ir al psiquiatra mañana mismo, ¿no? Mahoma se fue corriendo a su casa, le dijo a su esposa, me estoy volviendo loco, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tengo estas alucinaciones? Su esposa le dijo que no es alucinaciones, tú eres el elegido para difundir la única fe. Entonces Mahoma no tuvo más opción que volver a la cueva y a cada tiempo se presentaba otra vez el mismo ángel Gabriel y él fue el que le dictó el libro sagrado o el Corán, que es como decir la Biblia para los cristianos, ese es el Corán para los árabes. Muy bien, entonces Mahoma se iba pues puerta por puerta tocando así, ¿no? Hola vecina, te quiero decir de que Alá es el único Dios y deja de creer en los miles de dioses que tú creas, por lo tanto todos tus abuelos que ya murieron se están pudriendo en el infierno por haber creído en dioses falsos. Creen Alá el único Dios. ¿Qué hacían los vecinos? Le tiraban orín, le tiraban basura, lo escupían, no creían en Mahoma. Llegó el momento en que algunos decidieron hasta matarlo. Esto fue interesante porque Mahoma decidió escapar de la agresión que todo un pueblo le estaba haciendo. Y así fue como huyó de la Meca a Medina. Esta huida de Mahoma de la Meca a Medina es muy importante porque esto va a marcar el origen de la era musulmana. Es decir, fue en el año 622 que Mahoma salió de la Meca hacia Medina. Para nosotros es el año 622, pero la huida de Mahoma a Medina da inicio al calendario musulmán, el año cero, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Por lo tanto, los árabes hoy no están en el 2020, sino están, bueno, resta 2020 menos 622. Ese es el calendario actual de los árabes. Esta huida de Mahoma de la Meca a Medina se le conoce en la historia como la Égira. La Égira, ese es el nombre que se le da a la huida, a la salida de Mahoma. No confundas con el éxodo. El éxodo es el que hizo Moisés. No lo confundas con las diásporas. Las diásporas fue la que hacían los judíos cuando se dispersaron por muchos lados del mundo, ¿verdad? Esta es la égira. La égira es la salida de Mahoma de la Meca a Medina. Bueno, una vez que llega a Medina, se casó con 4 mujeres más, se divorció de Jadilla, tuvo muchas hijas, y entonces decidió reunir soldados o gente que creía en él, porque muchos empezaron a creer en él y que Alá es el único Dios, sí, te creemos, Mahoma. Entonces en la ciudad de Medina reunió mucha gente y decidió regresar a la Meca para obligar a los que no creían inicialmente en él a que crean. Esta guerra contra el infiel se le conoce como la yihad. Tienes que creer en Alá. Voy a hacer todo lo posible para que creas en Alá y cambies tus otras creencias. Si no puedo hacerte o convencerte, lamentablemente tengo que aplicar la violencia contigo, la yihad. Pero ojo, la yihad es el último recurso, porque lo importante es convencerte de manera pacífica. O sea, Mahoma era pacífico. O sea, hay una mala forma de creer. O sea, tú ves un árabe con todo su turbante blanco, ¿no? Entonces, y con una maleta, tú piensas que es un terrorista, ¿verdad? Y que va a tirar una bomba y te vas corriendo, ¿no?
Pero no, el mismo Mahoma era tan pacífico que cuando veía que un gato estaba durmiendo encima de una alfombra y quería llevarse la alfombra, prefería cortar la parte donde el gato no estaba, o sea, para no despertar al gato, prefería cortar la alfombra y llevarse el pedazo, ¿no? Y lo dejaba al felino ahí tranquilo. Pero si ya no puedo convencerte, el último recurso es la guerra. Lamentablemente, en la actualidad, los terroristas islámicos se tiraron las torres gemelas del 11 de septiembre, ¿no? Osama Bin Laden, porque usan esto de la yihad como un pretexto para llegar al poder y dominar el mundo a través de su religión islámica. Eso es en la actualidad, ¿no? Se ha malinterpretado en realidad el Corán, los actuales fundamentalistas. Muy bien, son los cinco grandes pilares del Islam son los siguientes. El primero, creer en Alá como único Dios y en Mahoma el profeta. Ese sería el primer pilar, creer en Alá y en Mahoma. Segundo principio, rezar 5 veces al día. 5 veces al día. El tercero, ayunar en el mes de abril, el mes de Ramadán, durante un mes para que purifiques tu cuerpo. Darle limosna al que te lo pida, porque Alá desde el cielo está viendo todos tus actos. Ya te dije, ¿no? El primero, tener fe en Alá, creer en Mahoma. Ah, y faltó el último, que en la diapositiva anterior estaba. Peregrinación en la Kaaba, al menos una vez en tu vida, ¿no? La Kaaba es como ir al Vaticano para un cristiano. Esos son los 5 pilares que todo musulmán tiene que tener. Miren cómo ellos rezan en cunclillas, a diferencia de los cristianos que son arrodillados. Después de que Mahoma muere, ¿logró cumplir su misión? Sí, Mahoma cumple su misión y logró que toda la península arábiga crea en un solo Dios. Después de la muerte de Mahoma viene el siguiente reto. ¿Cuál? Que los futuros califas, se le dice califa al rey del mundo árabe, van a tener como misión difundir la fe de Alá, pero por el planeta entero, Allah. Y si no quieren, pues para ellos les vamos a hacer la guerra, la yihad. Por eso surgió el imperio musulmán a través de varios califatos. El más importante fue la dinastía de los Omeyas. ¿Por qué? Porque fue durante la dinastía de los Omeyas que la expansión árabe llegó a su máximo nivel. Por ejemplo, llegaron por África, o sea, salieron de aquí, ¿no? Lo verde. Todo lo verde es lo que logró Mahoma, pero luego la expansión continuó por la parte naranja, llegaron después a Bagdad y llegaron también a Europa, a España, al África. Ya no llegaron a Francia, porque ahí un tal Carlos Martel los detuvo, pero sí llegaron a España, por eso la influencia árabe en España fue tanta que cuando los españoles conquisten Perú, nos trajeron elementos árabes. ¿Cuál es la palabra más usada en el Perú que tiene raíz árabe? La palabra más usada, y tú ni te das cuenta que la estás mencionando. La palabra, esta es la palabra. ¿Qué significa ojalá? Significa quiera Alá, ¿no? Entonces, o sea, por Alá, ojalá que Alá me conceda este deseo. Entonces, cuando tú dices ojalá ingrese, se lo estás pidiendo a Alá, no a Cristo, ¿ya? Alfajor, el alfiler, las alfombras, ¿no? Estos son elementos de origen árabe, entre otros más. Muy bien, entonces esta es la época de los califas omeyas. Luego, ya después de esta enorme dinastía, va a venir el califato de los abásidas, pero esto va a ser más la parte final ya de su expansión, porque luego van a venir los mongoles, el imperio mongol es el que va a debilitar el imperio musulmán, ¿no? Entonces todo esto es parte de la Edad Media, un poco sobre la cultura medieval árabe, las famosas literaturas, los cuentos de la Mil y Una Noches, has escuchado hablar de los cuentos, ¿no? Sinbad el Marino, Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa, todo esto está dentro del famoso Las Mil y Una Noches, ¿no? Ahí están, ellos fueron muy buenos en el álgebra, los números arábigos, el cero, etcétera, entre otros. A ver, muchachos, ¿qué dicen a esta? Pregunta de San Marcos, año 94, qué vieja esa pregunta. La dominación de los árabes en Siria, Egipto, Persia, incluso en España, ¿no? Te lo mencioné. ¿Qué permitió? Sabía que se iban a confundir entre D y E. Están entre D y E los dos, ¿no? Ya. Esta pregunta podría ser debatible, ¿cierto? Puede ser las dos claves, profesor. La respuesta sería la D. La formación del imperio musulmán.
¿Y por qué no podría ser la E si cuando ellos conquistan también propagan la doctrina de Mahoma? Claro, pero es que te está hablando de la dominación, y cuando hablamos de una dominación, la clave que más pesa es una dominación política. En este caso, dominación política está vinculado con términos como imperio, ¿no? Ten en cuenta, sin embargo, de que está prohibido hacer retratos de Mahoma. Es algo muy fuerte que en países se burlen de Mahoma dibujando su rostro o pintándolo. ¿Por qué? Porque Mahoma no es el hijo de Alá, es un simple profeta. ¿Y cómo sí se puede hacer imágenes de Jesús? Es que Jesús sí es el hijo de Dios. En cambio, Mahoma solo es el profeta, por lo tanto, no es bueno hacerle imágenes. Una vez una revista francesa se puso a hacer caricaturas. Era una revista que se especializaba en burlarse de la religión del Islam. Entonces dibujaban a Mahoma con piojos, con pelos por acá, ¿no? Y entonces un día un grupo de terroristas buscó a los periodistas y los fusiló, o sea, les metió metralleta, ¿no? Salió por la televisión, esto fue en el 2013. La revista Charles Hebdo se llamaba esta revista francesa, ¿no? Fue escandaloso la noticia, fue hace muchos años. Ustedes estaban chibolos. A ver, chicos, siguiente pregunta. ¿Cuál es el precepto o el pilar de los 5 pilares del Islam, el más importante? ¿Cuál será el más importante de los 5 pilares? El más importante, no te debes de olvidar, es... A ver, correcto, suficiente con los primeros 5 que me han marcado la clave. Creer en Alá y en el profeta Mahoma. Muy bien. Muchachos, a continuación hagamos las cruzadas. La guerra más larga de todas las guerras. Ahí está, de qué año a qué año duró. No quiero contarles las 8 cruzadas, sería una pérdida inútil de tiempo. Lo que más suele venir en un examen sobre este tema es las causas y las consecuencias, ¿ok? Vamos entonces a analizar las causas de las cruzadas. Ah, profesor, pero ni siquiera me ha dicho quién contra quién se va a pelear. Pensé que lo sabían, lo siento. Las cruzadas fue una pelea entre los cristianos, que creen en Cristo, obviamente, versus los árabes. Los árabes, ¿qué habían hecho? Habían invadido Tierra Santa. Sin embargo, los árabes, cuando invadieron Tierra Santa, no fueron muy peligrosos. ¿Por qué? Porque estos árabes simplemente eran pacíficos. Pero el problema vino cuando a Tierra Santa llegaron los turcos. Los turcos son de Turquía. Los turcos también creen en Alá. Si alguna vez has visto alguna novela turca de frecuencia latina, siempre alguien dice por Alá, decía, ¿no? Feriha creo decía por Alá. Entonces los turcos también son musulmanes. Pero claro, el origen de la religión está en Arabia, pero se expandió por muchos países. Fueron los turcos los que sí le hacían bullying a los cristianos de Tierra Santa porque empezaron a construir sus mezquitas y no dejaban que veneremos, que veneremos en Jerusalén. A ver, profe, disculpa, ¿qué es la Tierra Santa? La Tierra Santa es el lugar donde Cristo dejó su mensaje, ¿no? Entonces, no soportaron los cristianos europeos y decidieron ir a estas guerras para expulsar y botar a patadas a estos turcos que habían invadido Tierra Santa, ¿ya? Ahora, tú dirás, ¿y quiénes fueron a pelear? ¿Los ricos o los pobres? O sea, ¿los siervos o los señores feudales? A los dos les interesaba ir a pelear, pero cada uno por sus intereses propios. Por ejemplo, si tú eres un siervo, un campesino que sufres y trabajas para un señor feudal en el castillo, ¿qué ganarías si te vas a pelear? Ganarías que te independizarás de la explotación del señor feudal. Claro, voy a ir a pelear y si me voy a pelear, me pierdo por Oriente y ya no regreso nunca más a Europa porque ahí está la explotación que el señor me da. El señor feudal por su cuenta, ¿por qué también está interesado en ir a pelear? El señor feudal, o sea, no lo hace tanto por la fe, que Cristo, que Dios, no es tanto por eso. Es porque los señores feudales, si ganan estas guerras, le van a robar a los turcos estas tierras y van a poder construir más castillos. Y de esa manera el feudalismo va a continuar expandiéndose. Entonces, habían intereses que tenían un trasfondo en realidad. O sea, normalmente nos cuentan, ¿no? Esta guerra fue por Dios, por la fe que mueve montañas. Sí, también no dudo que hubo parte de eso, pero había un trasfondo de intereses. Los señores feudales buscaban expandir el feudalismo y los siervos querían ir a la guerra para liberarse de sus terribles trabajos en las haciendas, ¿no? Entonces, de esa manera,
al Papa le interesaba también que se dé esta guerra para que fortalezca su poder, claro que sí. Bien, entonces Dios lo quiere. Fueron 8 cruzadas. Te voy a super resumir las 8, ¿ya? La primera, los cristianos ganaron, tomaron Jerusalén. Buena, chévere. Pero la segunda, los turcos recuperaron Jerusalén. Oh, qué pena para los cristianos. En la tercera, los cristianos volvieron a intentar recuperarla, pero no tuvieron éxito. A esta tercera cruzada también es llamada la Cruzada de los Reyes, ¿no? Fue el rey de Francia, fue el rey de Inglaterra, fue el rey de Alemania, y no lograron el éxito. La cuarta cruzada fue la más tonta de todas porque les dieron mal el dato, no sabían cómo llegar a Jerusalén y cuando los italianos le dijeron, ¿qué están buscando? Jerusalén. Ah, ¿ven el puerto que está al frente? Sí, ya, esa es Jerusalén, vayan y destruyenla. Ya, gracias por el dato, destruyan. Destruyeron, pero no era Jerusalén lo que habían destruido, sino Constantinopla. Así fue como los italianos, a propósito, les desviaron para que destruyan un puerto que le hacía la competencia a los puertos italianos, ¿no? Como Génova o como Florencia. Después de la Cuarta Cruzada hubo la Cruzada de los niños. Los pobres niños decían, como los adultos no ganan, los niños van a ganar. Claro, los adultos no ganan porque como son pecadores, Dios no los ayuda. Los niños como son inocentes y no tienen pecado, van a ir a la guerra. Mamá, ya me voy. ¿Qué? ¿A dónde te vas, mocoso? Adiós, mamá. ¿A dónde? Adiós. Se despedían diciendo que se iban, adiós. Pero llegaron al mar y como no sabían cómo cruzarlo, cada uno dijo, ya, nos reunimos en un par de días, cada uno traiga árboles, madera y construimos nuestro barco. Pero por como se disgregaron, pues fueron esclavizados, otros fueron raptados, otros fueron violados. Así fue como terminó la cruzada de los niños. La quinta, sexta, séptima y octava cruzada fue también derrotas inútiles. Quiero que aprendan las consecuencias que trajo las cruzadas. Primero, ¿quién ganó la guerra? La guerra la ganaron los turcos, porque la Tierra Santa quedó en poder de los que creen en Alá. Oh, ¿y los cristianos no lograron ganar? No, no lograron. ¿Eso qué significó? Que los que habían ido a pelear a Oriente, conocieron pues territorios como Arabia, incluso más allá te vas a la India, Oriente es esos lugares, ¿no? Entonces muchos siervos encontraron que los árabes vendían canela, clavo de olor, usaban la pimienta, ¿no? Para sazonar nuestros alimentos, algo que Europa no había conocido jamás. O sea, Europa comía feo, sus carnes, un montón de sal nomás le colocaban, ese era el sazonador. Pero en el mundo oriental las especies abundaban, canela, clavo de olor, pimienta. Entonces los siervos, los que habían ido a pelear, repito, compraban estos productos. Oh, ¿qué cosa es eso árabe? Esto se llama clavo de olor. Oh, a ver, déjame oler. Qué rico huele, esto nunca lo había visto. Véndeme, ¿a cuánto? Un costal de clavo, una moneda. Una moneda tan barato, chévere, yo te lo compro. Entonces, compraba tu tremendo costal de clavo de olor este siervo, el que había ido a la guerra, ¿no? Regresaba a Europa y les decía, europeos, miren lo que he traído, algo exótico. A ver, ¿qué es eso? Huelan, huelan. A ver. Ay, qué rico huele, yo quiero, véndeme. Te lo vendo. ¿A cuánto? Un clavito, una moneda. ¿Qué es eso? Eso es negocio redondo. O sea, se hacen millonarios los siervos. A los siervos, ¿tú crees que les va a interesar regresar al castillo, a ser maltratado y azotado por el látigo del señor feudal? Los siervos se liberaron del sistema feudal y se convirtieron en burgueses. Entonces, los señores feudales perdieron siervos. Consecuencia de las cruzadas, el sistema feudal empieza a debilitarse. Ahí está. Debilitamiento del poder feudal. La agricultura decae, porque te estoy diciendo que los siervos dejaron las chacras y se dedicaron a los negocios. El comercio entre Occidente y Oriente empezó a florecer. El puerto que conectaba ese comercio era el famosísimo puerto de Constantinopla, el que comunicaba el mundo europeo de Occidente con el mundo de Oriente, donde estaban las especies. Entonces, cuando tú regresabas a Europa con tus clavos, tu canela, lo vendías en mercados, pero los mercados estaban cerca de los puertos, porque ahí llegaban los barcos. Y claro, las ciudades empiezan a florecer. Como las ciudades florecen, entonces los puertos también, y los señores burgueses también, y el sistema feudal poquito a poquito empieza a entrar en decadencia. Muy bien, entonces son las consecuencias que trajo las cruzadas. Vamos con la pregunta, muchachos. Lean. Factor que contribuyó a realizar las cruzadas.
La clave más obvia sería la E, por supuesto, ¿no? Deseo de conquistar nuevas tierras en el oriente. Correcto, bien. Y esta, a ver, creo que tengo otra. Ah, ya. Vamos ahora con la economía medieval. Esta es la segunda parte del feudalismo. Como ya te dije, el feudalismo se basa en el poder que tiene un hombre sobre un feudo, ¿no? Y con su castillo incluido. Pero en la Edad Media no solamente va a desarrollarse el sector agrícola o agropecuario, sino también se va a desarrollar tres sectores. Vamos con el primero, el sector primario, que es el sector más conocido como el agrícola, que es el clásico que te conté hace un rato, el sistema feudal. La buena noticia es que a partir del siglo XI la producción aumentó. ¿Por qué aumentó? Por varias razones. En primer lugar, porque aplicaron el sistema de rotación trienal. ¿En qué consiste ese sistema? Si lo vemos por aquí, consiste en que a la chacra o al terreno donde tú cultivas tienes que partirlo en tres. ¿Por qué? Porque en una parte cultivas, como ahí dice, el trigo, en el otro la avena, pero en la tercera tienes que dejarlo que descanse, que eche barba, barbecho se llama. ¿Y por qué no puedo cultivar ahí todo el año? Porque ese terreno tiene que descansar. Si no descansa y le sigues metiendo semillas y cosechas tras cosechas, la tierra va a llegar un momento en que ya no va a ser tan nutritiva, ya no va a producir como antes. Es necesario que descanse. Al siguiente año, a la que había hecho que descanses, ya la haces trabajar, pero a esta le haces descansar, donde, repito, antes se cultivó la avena, ahora le toca descansar. Entonces va moviéndose el descanso. En el tercer año, al otro le toca descansar y en los otros dos siguen trabajando. Te das cuenta cómo al dividirse en tres va rotando el sistema, rotación trienal se llama. Esa fue una estrategia para que aumente la producción. Otra fue el uso de los caballos con varias arados. Ustedes saben que los arados son como tenedores que hacen que la tierra, ¿no?, haga los surcos para que coloquen las semillas. Entonces, de esta manera se pudo encontrar una alternativa de hacer hasta 8 caballos o también 8 bueyes para que los arados sean en mayor número, en mayor cantidad. Una época también donde se empezó a talar los bosques. Profesor, y no pensaban en el cambio climático. No, en esa época no había el problema del cambio climático. Si tú talas los bosques, entonces tienes terrenos libres para que puedas cultivar. Entonces, en esa época todavía no afectaba volarse unos cientos de árboles para que haya más terreno amplio, ¿no? Entonces, ese fue el sector primario. El segundo sector, el sector secundario, también llamado sector manufacturero, se va a caracterizar en lo siguiente. Se va a empezar a fabricar productos que sean pues útiles para la vida cotidiana. Es decir, ¿de qué vale que tú tengas tanta comida que sale de la tierra? Qué aburrida es la vida. También necesitas ropa, también necesitas cubiertos, tenedores, cuchillos. Entonces, de esa manera se desarrolló el taller. Y claro, para poder desarrollar una actividad, sea pues un cuchillo, sea o el desarrollo textil, se necesita tener pues un maestro que te enseñe el oficio. Cuando uno entra como aprendiz, aspira a ser un oficial porque ya aprendió el oficio, oficio. Y luego la máxima aspiración del oficial es llegar a ser un maestro, ¿no? Y tener su taller. De esa manera se empieza a desarrollar el sector manufacturero. Manufacturero porque se hace con la mano, ¿no? Destacando el textil, el uso de ropas, de paños, y también la industria del metal. ¿Qué se inventó primero, el cuchillo o el tenedor? Primero se inventó el cuchillo para cortar la carne. Luego, ¿el tenedor o la cuchara? Primero fue la cuchara, ¿no? Porque con tenedor para tomar la sopa es complicado, ¿no? Entonces, eso era la forma como se agrupaban en los talleres. Y también se agrupaban en gremios. Un gremio es un grupo de personas que se dedican al mismo oficio y acuerdan cuál va a ser el precio del producto para que no haya competencia desleal. Son gremios, o lo que hoy día serían sindicatos de trabajadores de tal fábrica, ¿no? Obreros que fabrica tal cosa, ¿no? De gaseosas, ¿no? De telas, ¿no? Bien, entonces, todo lo que producen, ¿con qué objetivo lo producen? Ay, pues para venderlo, obviamente. Y entonces, como ya está empezando la moda del comercio, gracias al contacto Oriente con Occidente, que hace un rato te mencioné, ahí se desarrolla el sector terciario. El sector terciario será conocido como el sector comercial. Y para que este sector comercial crezca mucho más,
va a empezar a destacar las ciudades, como hace un rato te mencioné, y dentro de las ciudades estarán los mercados, y en los mercados que van a estar por un periodo breve se les llamará ferias. ¿Ustedes alguna vez han ido a una feria? Las ferias son mercados que se van después de 1 o 2 semanas, ¿no? Y aprovechan, ¿no? Vienen con sus carpas, con sus carrozas y ofrecen muchos productos. De esa manera el comercio empieza a ser mucho más dinámico. ¿Qué ejes de desarrollo comercial destacarán? 2 lugares. La zona del Mediterráneo, donde destacan las ciudades italianas, Génova, Florencia, Venecia, y por el otro lado la zona del Báltico, ¿no? Esta parte que está entre Francia y Alemania, por la parte de Suecia, donde destacan los famosos puertos alemanes como Bremen, Leuven, Hamburgo, o ciudades flamencas como Brujas, Flandes, que van a ser consecuencia de este tercer sector o desarrollo comercial. Tengan en cuenta, muchachos, de que las ciudades serán muy importantes porque ahí adentro estarán los mercados y va a ser la vida muy dinámica, ¿no? Entonces la gente ya tiene oportunidad de no estar en la chacra aburrido todo el día, sino conoces el mercado, llevas a tu chica a pasear al mercado, a ver si le compras algo, o si no, después del trabajo te vas a la taberna a tomar un poco de alcohol, luego llegas a tu casa en la noche a golpear a la esposa. Entonces es una vida común y corriente dentro de un contexto de ciudad, ¿no? La vida en la Edad Media era distinta a la vida moderna. La vida medieval era como, a ver, ¿había privacidad? No. O sea, dentro de un cuarto estaba todos los dormitorios, estaba el baño, estaba la cocina, o sea, dentro de una habitación. Las casas eran de una sola habitación. Por lo tanto, los niños dormían junto con sus papás, ¿no? Y no había vergüenza, ¿no? Todo se veía, todo pasaba, ¿no? En la noche, los niños tenían que acostumbrarse a ser testigos de ello, y no había esta vergüenza. Cuando iban al baño, por ejemplo, en la época de los reyes, tampoco había eso. Por ejemplo, esclavo, quiero ir al baño, acompáñame para que me ayudes ¿no? a alcanzarme los utensilios, ¿no? El papel, etcétera. Entonces, ¿tú crees que el rey se sentía avergonzado que un esclavo lo esté mirando? Para nada, ¿por qué no? Porque para el rey, ¿qué es el esclavo? Es como un perrito que te está mirando, ¿no? Es como tu mascota, o sea, tú no eres nada para yo sentirme avergonzado. ¿Y por qué en la actualidad sí hay ciertas vergüenzas de que vean tus cosas íntimas? Porque actualmente ya tenemos la noción de igualdad, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? la ONU, entonces como nos sentimos que somos seres humanos iguales, en teoría, entonces sí sentimos que hay esa igualdad, pero antiguamente que un esclavo vea tus intimidades no era nada malo, ¿no? Es como cuando tu firulais te acompañó al baño y tú feliz ahí que te mire un rato y luego ya lo sacas. Bien, entonces, un poco la vida medieval era una vida atormentada también, una vida donde tu máximo deseo es ir al cielo, una época también donde fueron atormentados por pandemias, por pestes, ¿no? Donde no habían los relojes que ahora conocemos, era el reloj, el primer reloj era el gallo, ¿no? Pero si el gallo se quedaba dormido, ya fuiste. Luego aparecieron los relojes de arena. Es una época donde también hay crisis agrícola. Los niños se soñaban que sus casas eran de bizcochos, que sus paredes eran de, ¿no? Queques. Entonces, esas eran las ilusiones de los niños, que algún día coman bien. Era una época complicada en realidad vivir en la Edad Media. Pero bueno, vamos ahora con estas preguntas para ir acabando esta parte. A ver, los escucho, lean por favor ahí. En las ciudades o burgos, durante la Baja Edad Media, los ejes de la nueva vida urbana fueron los ejes de la nueva vida urbana los ejes de la nueva vida urbana fueron, correcto, los gremios de comerciantes y artesanos. Claro, acuérdate que ahí iban ahí dentro de estas ciudades estaban también las ferias, ¿eh? Las ferias. ¿Saben cuál era el problema nomás? Que si tú hacías instalabas tu carreta con tus negocios ahí, venía el señor feudal y te decía, fuera de acá, están ocupando mis dominios. Oiga, señor feudal, pero no me da un permiso, total, usted no usa estas tierras, usted tiene tanto terreno, su castillo está más allá.
denos permiso pues para hacer nuestro mercado un rato acá. No, si quieres vender tus porquerías, págame impuesto. Y págame impuesto a esto, a esto y a esto. Entonces, muchas veces estos mercaderes odiaron al señor feudal. Por eso es que los burgueses poco a poco van a apoyarse en los reyes para unirse al rey y recuperar y ayudarlo al rey a recuperar su poder perdido. Claro, previo bombardeo a cañonazos de los castillos feudales. Mira cómo terminó esta historia del feudalismo. Los burgueses que odiaban a los señores feudales. ¿Por qué los odiaban? Dije, porque los señores feudales para todo les cobraban impuestos. O sea, no tenías lugar donde poder vender tranquilo tus cosas, porque todos los lugares donde establecías tu mercado eran propiedades de algún señor feudal. Por eso es que la burguesía se unió al rey para acabar con este sistema. Muy bien. Y finalmente vamos a hablar del Imperio Bizantino. Uy, el tiempo ha volado. Tengo que entrar a la historia del Perú ya. Pero este es el último tema de la Edad Media. Vamos con el Imperio Bizantino. Te voy a contar lo más importante, ¿no? Pero siempre con la rigurosidad del caso, chicos. ¿Se acuerdan que hace un rato les conté de que a Roma era una sola y el último emperador de Roma, Teodosio, partió el imperio en dos, la Roma de Occidente y la Roma de Oriente? ¿Cuál Roma cayó a mano de los bárbaros? Te lo dije, la de Occidente. Esta cayó a mano de los bárbaros. Pero la Roma que siguió viva fue la Roma de Oriente. Esta Roma de Oriente será llamada el Imperio Bizantino. ¿Qué caracteriza el Imperio Bizantino? Lo que va a caracterizar es que va a ser gobernada por muchos emperadores. Entre ellos destacó el gran Justiniano. Ahora, ¿por qué es tan famoso el emperador Justiniano? Lo que ocurre es que si bien este es el Imperio Romano de Oriente, ellos extrañan los aportes del Imperio Romano de Occidente, como por ejemplo, ¿qué? Las leyes de Roma. Por eso es que el Imperio Bizantino, que es lo mismo decir Imperio Romano de Oriente, va a caracterizarse por desarrollar leyes, destacando el cuerpo jurídico civil de Roma o el Corpus Juris Civilis Romanis, el cuerpo jurídico civil de Roma. Ten en cuenta también de que la capital del Imperio Bizantino era Constantinopla y ahí estaba muy cerca Grecia. Por lo tanto, ellos hablaban griego, pero nunca olvidaban su lengua original. ¿Cuál era la lengua original de la otra Roma? El latín. Por eso es que el Imperio Bizantino le va a gustar hablar griego, pero también latín, pero también les gustan las leyes, como te dije, y también el cristianismo. O sea que ellos van a recoger los aportes de la antigua Roma de Occidente. Ajá, lo digo una vez más, el Imperio Romano de Oriente, llamado Imperio Bizantino, se caracteriza principalmente por haber recogido todas las características del antiguo Imperio Romano de Occidente. Ahora, no solamente le gusta adoptar las leyes, la religión cristiana y los idiomas como el latín y el griego, sino también van a admirar el gobierno de los persas. Incluso van a copiar la astronomía de Mesopotamia. Ellos van a admirar la forma tan diplomática que tenían los reyes persas. Por lo tanto, se puede decir que el Imperio Bizantino es una especie de chanfainita o mezcolanza, porque van a jalar de acá un poco, de acá otro poco, van a recoger este aporte que me gusta, y todo eso que recogieron es el resultado que se da el Imperio Bizantino, ¿no? Es una recopilación y es un recogimiento de los mejores aportes de las culturas vecinas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos Justiniano, ahí está, te lo presento. Ahora, Justiniano tenía un deseo, un sueño. ¿Cuál? Él quería conquistar a los reinos bárbaros. Ándale, a ver, lo voy a volver a decir. La parte verde, ¿qué cosa era en esta época ya? Reinos bárbaros, lo digo una vez más, los visigodos, los ostrogodos, ¿de acuerdo? ¿No? Los francos, ¿no? Entonces, lo que va a querer Justiniano es conquistarse a estos reinos bárbaros y hacer nuevamente un imperio. Otra vez un imperio romano, que sea uno solo, pero que tenga a Justiniano como la cabeza, ¿ya? Y que Constantinopla sea más importante que Roma. Ese era su deseo. ¿Lo logró? En parte sí. Justiniano conquistó a muchos reinos bárbaros, como a los visigodos, aquí está, los visigodos de España, los vándalos de África, conquistó a los ostrogodos, mira, todo lo que se expandió Justiniano, y mira cómo era antes solamente, era esto nomás, ¿no? Y acá para acá era el Imperio Bizantino, pero Justiniano ha conquistado toda esta parte de Occidente. ¡Wow! Le faltaba muy poco para que resucite el único imperio romano.
pero Justiniano murió lamentablemente y luego ya las fronteras van a regresarse a su lado original. Te cuento que Justiniano le gustaba hacer estos mosaicos donde se ve su imagen con su séquito, lo cual demuestra esa jerarquía de poder que tenía. Le construyó esta iglesia llamada de Santa Sofía a su esposa, Teodora, a la cual amó mucho. A su esposa la conoció en el circo. Ella era una de las que hacían las piruetas en el circo. Y le llamó la atención, no solamente porque era 23 años menor que él, ¿no? Ella tenía 16 cuando Justiniano se fijó en ella. Él había ido a ver el circo y lo que más le gustó es, había una escena donde ella se desnudaba y dejaba que le tiren un montón de maíz en el cuerpo, mientras que un montón de aves la picoteaban encima de su cuerpo, mientras ella se movía de una manera sugerente y eso le encandiló a Justiniano. Al final Teodora terminó dándole órdenes a Justiniano porque ella era la emperatriz que daba o que mandaba en la casa, como se dice. Y por el amor que le tenía, le hizo la famosa iglesia de Santa Sofía. Dicen las malas lenguas que Teodora en sus épocas de adolescente había sido prostituta porque su familia había ejercido la misma profesión y ella quería continuar con el oficio. Pero luego ya cuando se casó con Justiniano dejó esas prácticas. Bueno, tras Justiniano, el imperio bizantino empieza a debilitarse y la gente está preocupada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no conquistamos como en la época de Justiniano? Porque ha muerto. Pero solo por eso es que estamos tan mal. No sé, ¿qué otra explicación podremos encontrar? Bueno, busquemos en la Biblia. Seguramente en la Biblia hay algo que ni cuenta nos hemos dado. A ver qué vamos a encontrar en la Biblia. Y encontraron algo curioso. Acá está. ¿Qué encontraron? En ninguna parte de la Biblia dice que se puede venerar imágenes. Es cierto. ¿Y por qué se veneran imágenes? ¿Por qué hay imágenes de Cristo, de la Virgen, de los santos, de los apóstoles? En Roma, donde está la sede del Papa, ellos sí permiten la veneración de imágenes. Pero el Papa de Constantinopla, o sea, el Papa del Imperio Bizantino, que hasta el día de hoy existe, o sea, no sé si lo sabían, en el mundo reinan dos papas, ¿eh? No reina uno. Solamente que en la televisión no pasa mucho la vida del otro papa. El papa negro que ves ahí con barba de Santa Claus es el patriarca, él vive en Estambul, él vive en Turquía. Solamente que esto ocurre porque este representaba al Imperio Romano de Oriente y el Papa que hoy conocemos representa al Imperio Romano de Occidente, ¿no? Entonces, el Papa de Occidente sí cree en que hay que venerar imágenes, pero el Patriarca de Bizancio dice, prohíbo la veneración de imágenes. Y yo me declaro más poderoso que el Papa de Roma. El Papa de Roma que dijo, aguanta tu carro, tú no eres más poderoso que yo, te obligo a que te sometas a mi poder. A mí nadie me pide el sometimiento. Ah, ¿no? Entonces te voy a excomulgar. El Papa de Occidente lo excomulgó al Papa de Oriente. ¿Qué hizo el otro Papa? A mí nadie me excomulga. Yo también te lanzo a ti la excomunión. Y los dos se dieron la excomunión. Por eso es que surge una división. Si bien antes creer en Cristo era una sola unidad, producto de estas quejas por las imágenes, llamadas también querellas iconoclastas, se va a producir el llamado cisma de Oriente. Este es el llamado cisma de Oriente, en donde va a desquebrajarse la unidad de la fe católica. Por eso cuando tú viajes a Ucrania, a Rusia, a Checoslovaquia, a Polonia, ellos no admiran al Papa Francisco, ¿no? Ellos todavía le tienen más cariño y fervor al Papa de Bizancio, que hoy día gobierna en Estambul. Para los que piensan que todavía siguen peleados, el Papa Francisco ya lo visitó hace 5 años y se dieron la mano, ¿no? Para reconciliarse después de cuántos siglos. Lamentablemente esta historia está a punto de terminar, chicos, porque el 29 de mayo de 1453 fue invadida la capital del Imperio Bizantino. ¿Cuál era la capital del Imperio Bizantino? Constantinopla. Y cuando cae profe, disculpe, ¿quién la invadió? Los turcos. Otra vez los turcos. Los turcos invaden Constantinopla en 1453. ¿Y qué consecuencia trajo la caída de Constantinopla? La consecuencia fue la siguiente. ¿Se acuerdan que les conté la consecuencia de las cruzadas? Así que Occidente se iba a Oriente a comprar clavo de olor y todo esto lo compraban en Constantinopla. La gente era muy feliz porque se habían vuelto burgueses, ¿cierto? Pero cuando los turcos toman Constantinopla, ya no se puede ir por ahí. ¿No ves que los turcos acaban de invadir el puerto? ¿Cuál será la consecuencia de ello? La gente que había hecho fortuna con este comercio del clavo, etcétera,
tendrá que ver una ruta para seguir llegando a Oriente, a comprar las especias. Y buscando esas nuevas rutas, un tal Cristóbal Colón descubrió América. Y con el descubrimiento de América encontraron clavo, no. Pimienta, no. ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron los europeos en América? Oro. Entonces surge el mercantilismo y la gente se olvida de que el poder se basa en la tierra. Si no, vas a basarte en el dinero, ¿ya? Entonces, de esa manera cambió la historia. Son los turcos selyúcidas los que invadieron Constantinopla, ¿no? Con Mahomet II. Mahomet II. Muy bien, por eso es que los historiadores consideran de que 1453 es el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Ahí está justo Constantinopla. Ya, terminamos con esta pregunta final para entrar a Perú. A ver, muchachos. Es una pregunta que adelanta un poco los temas de la Edad Moderna. A ver si alguien podría tener cierta lógica. No, la separación de los papas no tiene que ver con la reforma de Lutero, como me preguntas. Lo de Lutero viene después, pero antes de Lutero ya habían críticas a la iglesia que venían desde la Edad Media, ¿no? Con un tal Wycliffe, ¿no? Que ya criticaba también. Pero lo del cisma de Oriente no es una crítica a la iglesia, simplemente se desquebraja la unidad que tenía, ¿no? Uy, perdón, me quinceé de pregunta. Estábamos en esta, ¿no? A ver, el Imperio Bizantino ha tenido importancia para el desarrollo posterior del humanismo y el Renacimiento. ¿En qué sentido? Va a tener importancia porque, a ver, ¿por qué será? Porque conservó y difundió la cultura clásica. Cuando hablamos de cultura clásica me refiero a Grecia y Roma. Recuerdan que los humanistas y los artistas del Renacimiento querían imitar el arte de la antigua Grecia y Roma también, ¿verdad? Y finalmente, ¿por qué creen que el Imperio Bizantino sobrevivió 10 siglos? ¿Debido a qué principalmente? El Imperio Bizantino, a ver si algunos ya creo que me han puesto la clave, ajá, debido a todos estos factores, ¿no? Políticos, por el poder que tenía el emperador, religioso, porque ellos no claudicaban en su fe cristiana, diplomático, algo que se lo copiaron a los persas, que te dije, militares, por las conquistas de Justiniano, y su excelente y estratégica posesión geográfica, ¿no? Al tener a Constantinopla como el centro del comercio entre Occidente y Oriente. Muy bien. Listo. Entonces, chicos, hasta aquí hemos hecho un rápido recuento de los capítulos de la Edad Media.